Empezar a compartir. A ver. Vale. Bueno, respecto a lo que decía José de las opiniones, también dejar, por favor, cualquier margen de mejora, lo que os comenté, que dijo una compañera, que, que si se debe de enfocar ya en futuras veces, que vosotros ya no lo haréis, pero se debe enfocar más a actividades Excel, Word, en vez de tanto prompting y tal, como lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver hoy, pues bueno, que todo eso al fin y al cabo a mí me sirve porque yo tengo una idea en la cabeza que a lo mejor mi idea para vosotros pues resulta literalmente un coñazo y prefería hacer actividades de forma más dinámica y tal. Entonces, pues todo eso sí que es bueno saberlo. Y también aprovecho y os digo que si queréis, obviamente, os apuntéis al curso de ciberseguridad, que ese sí que lo estoy haciendo ya. O sea, no he empezado a impartir, es para el segundo ciclo. Y sí que es mucho más dinámico, es mucho más interesante porque, pues, por ejemplo, hablamos de phishing, pero no solo hablamos, sino que vemos, yo al fin y al cabo me dedico, como os conté, tanto a atacar como a defender, pues yo os enseño en directo cómo se lanza un ataque de phishing y cómo el atacante pues captura todas las credenciales o toda la información del usuario por detrás, es decir, lo vemos en vivo y en directo. Lo mismo para certificados, para HTTP contra HTTPS. Entonces, pues bueno, a mí me gusta muchísimo más dónde va a parar que la inteligencia artificial, por decirlo así, que a mí hay veces que me resulta demasiado teórica o demasiado texto, por decirlo así. En cambio, el de ciberseguridad, pues es muchísimo más dinámico. Si os apuntáis, os daréis cuenta, porque ya da muchas veces este curso que la gente sale con miedo y sale desconfiando, pero bueno, lo bueno en ciberseguridad es saber que no hay nada 100% seguro nunca, por ende, saber todos los riesgos que nos aguardan. Entonces, este se dará en el segundo ciclo, fechas no sé, pero bueno, ya después de verano, hasta diciembre, pues por ahí estará el curso de ciberseguridad. Y a mí me gusta mucho hacerlo presencial, pues para que se vea en directo y demás, ¿vale? Pues bueno, con todo esto nos vamos ya al módulo final del curso, ¿vale? Que se trata de Prompt Engineering, como os comenté. No quiero que lo entendamos como otra clase de prompt, ¿vale? Ya hemos visto pues, el tema de privacidad, redacciones, el Word, normativa, verificación, ¿vale? Y hoy la intención es convertir todo eso, repasar todo eso en un solo método. Es decir, veremos que en esta propia diapositiva habrá, pues bueno, inicialmente había 10 ejemplos, ahora hay hasta 15 ejemplos porque algún alumno me ha escrito por el foro indicando a lo que se dedique y demás, ¿vale? Pues entonces lo he ampliado un poquito. Y bueno, pues vamos a ver lo que es prompt engineering, ¿vale? Cuando hablamos de prompt engineering, es decir, ingeniería de prompting, ¿vale? En vuestro caso, en la administración, pues no hablamos de trucos ni de frases mágicas, ¿vale? Hablamos de, pues, saber todo lo que hemos hecho hasta ahora, pasarle toda la información a una herramienta que puede ser muy útil. Y si yo ya lo tengo preparado, pues eso es lo que se llama prompt engineering, es decir, tener un prompt preparado para cualquier tipo de situación. Repito, aquí habrá diferentes casos, pero vosotros mismos os podéis construir vuestro propio prompt o si tenéis alguna duda y queréis un prompt en específico o una serie de prompts en específico, pues ya os digo, a mí no me cuesta nada generalizar y dar unos pocos casos individualmente para algunos de vosotros, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues no sé en lo que trabaja cada uno y sí que lo podéis utilizar muy bien, ¿vale? Entonces, mi objetivo de hoy es que salgáis con esa biblioteca de instrucciones reutilizables, ¿vale? Algo parecido pues, a tener modelos de oficio, modelos de acta o modelos de informe, pero aplicado, como hemos visto, a la inteligencia artificial. Ok, pues como siempre vamos a empezar con la idea central, que en este caso es la calidad de la respuesta depende de la calidad del encargo, ¿vale? Entonces, como hemos aprendido durante este curso, pues la inteligencia artificial no va a leer nuestra mente. Si escribimos, hazme un informe, la herramienta tiene que imaginar pues demasiadas cosas, ¿vale? Sobre qué, para quién, con qué datos, con qué tono, con qué límites, en qué formato, todo lo que hemos visto. En vuestro caso, pues eso es peligroso, porque una respuesta aparentemente buena, pues como hemos visto, podía contener pues, 3 o más errores. Inventar información, comprometer al ayuntamiento o tener un formato inútil para trabajar. ¿Vale? Por eso, pues un buen prompt, como hemos visto, pues no busca solo una respuesta bonita, busca una respuesta usable, revisable y prudente. ¿Vale? Entonces,
veréis que durante este módulo, repito, pues es un poquito largo, pero vamos a ver pues todo lo que hemos visto hasta ahora en el resto de módulos hasta llegar a esos casos de uso donde yo enseñaré los prompts y vosotros podréis copiar en el futuro para reutilizarlos. Pues bueno, prompting no es escribir más. Como dijo una compañera, pues, parecía que teníamos que escribir un montón, luego revisar y tal, ¿vale? No gana siempre el prompt más largo, gana el prompt que controla mejor el riesgo, ¿vale? Ya vimos el tema de riesgo en el módulo uno, bueno, módulo uno y módulo 2, ¿vale? Nosotros sabemos que si una tarea es sencilla, pues el prompt puede ser breve. Si la tarea afecta a normativa, ciudadanía, expediente, plazo, pues necesitamos más control, ¿vale? Cada bloque del prompt pues tiene lógicamente una razón. Contexto, como siempre, para evitar malentendidos. Límite para evitar riesgos. Formato para hacer útil la respuesta. Y, lógicamente, verificación para no copiar sin revisar. ¿Vale? Entonces, pues al igual que yo he dicho en otro módulo, existen más casos reales de los que hemos visto ya. ¿Vale? Este caso, pues, me resulta importante de nuevo para cerrar este curso. Se hizo en Nueva York un chatbot, como el que os comenté, ¿vale? Que se presentó para una herramienta oficial para ayudar a empresas, pero daba respuestas erróneas sobre cuestiones legales y regulatorias. Entonces, pues los ciudadanos usaban esta herramienta, se pensaban que estaban hablando con el ayuntamiento, pero estaba ofreciendo respuestas incorrectas. Pues bueno, se lió, la ciudadanía estaba defendiendo, o sea, el ayuntamiento defendió que era una prueba piloto, pero el problema era evidente, ¿vale? Si esa respuesta que nosotros buscamos aparece en un canal público oficial, pues muchas personas pues la van a interpretar como información fiable, ¿vale? Como hemos visto y bueno, y se han generado millones de problemas, no solo este o los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces esto es importante porque nos afecta, aunque no vayamos a crear un chatbot, vosotros no vais a crear un chatbot, pero nos afecta. ¿Por qué? Porque si usamos inteligencia artificial para preparar respuestas, resúmenes o instrucciones ciudadanas, pues lógicamente debemos de ser capaces de controlar mucho ese prompt y revisar la salida que me vaya a dar, ¿vale? Entonces, ya hemos visto todo lo que tiene que tener un buen prompt, ahora seguirá saliendo por ahí, pero recuerdo, límites claros, no inventar normativas, no dar decisiones cerradas, indicar fuentes, revisar antes de publicar, advertir que falta por comprobar, todo lo que hemos visto, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver lo que no es prompt engineering y lo que sí es, ¿vale? Porque respecto a este tema, como os comenté desde el primer día, pues hay mucha mitología con los prompts, ¿vale? Parece que hay frases secretas, palabras mágicas, trucos para que la inteligencia artificial obedezca mejor, pero no. No existe, pero a nosotros tampoco nos interesa. ¿Vale? Para nosotros, Prompt Engineering es una competencia administrativa que consiste en saber formular un encargo claro, seguro y verificable. ¿Vale? Si un prompt no protege datos, no marca límites o no obliga a revisar, pues lógicamente ya sabemos que no es profesional aunque esté muy bien redactado. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a definir como Prompt Engineering y es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, si nos acordamos de ese módulo uno, nosotros vimos una fórmula municipal del PROM donde íbamos, conforme pasaban los módulos, pues añadiendo diferentes puntos. Empezamos con 4, luego 5, luego 7 y finalmente en el último módulo añadimos eso de verificación final, ¿vale? Pues bueno, esta sería la final, ¿vale? Ya está cerrando el curso, lógicamente, y necesitamos una fórmula que sirva para cualquier área. Pues bueno, los tres bloques que más personalizan el prompt son los que vimos: límite, datos disponibles y verificación, ¿vale? Ya vimos lo que era cada uno, pero bueno, el rol para que la inteligencia artificial interpretase cómo debía de trabajar. Contexto, dar nosotros el caso sobre el que queremos trabajar, pero siempre de forma anonimizada. La tarea que quiero que haga, que me resuma algo, que me escriba un informe, que me conteste un correo, que me conteste, que me escriba en otro tono, ¿vale? Los límites que siempre tengo que decir, ¿qué no debe de hacer la inteligencia artificial?
los datos disponibles que tengo, si tengo normativas, si tengo extractos del BOE, el formato, cómo quiero recibir esa respuesta, porque lo que hemos visto aquí en el curso, pues siempre ha sido respuesta en el propio chat de la inteligencia artificial, pero ya sabemos que nos puede generar un documento Word, nos puede generar una presentación, nos puede generar un Excel. Entonces, pues lógicamente el formato dependerá de cómo lo quiera utilizar yo. El tono, define el tono adecuado para el ámbito municipal en el que se trate, vimos los diferentes tipos de tono y siempre esa verificación final, ¿vale? Para que nosotros nos diga la inteligencia artificial lo que tenemos que comprobar de los documentos que nos genere, ¿vale? Que no va a ser, lógicamente, léete el PDF de 16 páginas que me acabas de pasar, pero sí que me va a dar una serie de verificaciones que yo voy a comprobar si la inteligencia artificial pues ha dado en el clavo con lo que quería o no. Pues bueno, si lo vemos de forma visual, pues sería lo mismo que yo acabo de comentar, ¿vale? Cada pieza pues, con la pregunta que supuestamente debería de responder, ¿vale? Entonces, pues no lo voy a repetir porque lo he explicado yo anteriormente. Ok, pues bueno, vamos a ver un ejemplo de prompt pobre, ¿vale? Pues hazme una respuesta para este ciudadano y le pegaría el correo o la notificación que me ha enviado el ciudadano. Pues bueno, no es malo porque sea corto, sino porque no controla nada, ¿vale? La inteligencia artificial, pues lógicamente ya hemos visto que no sabe quién escribe, para quién escribe, qué datos puede utilizar, qué no debe decir, qué formato necesito. Pues entonces cuando ese prompt deja hueco, ya sabemos que la inteligencia artificial los va a rellenar de la forma que le dé la gana, ¿vale? Entonces, que una inteligencia artificial rellene huecos, pues puede significar, pues ya lo hemos visto, que se invente hechos, plazos, normativas, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué podría salir mal si yo utilizo este prompt? Pues lo que hemos visto en todo. Recuerdo que esto, hasta que lleguemos a ese punto final, pues será un repaso. A ver si nos acordamos. Pues puede prometer plazos, puede reconocer responsabilidad del ayuntamiento o de una sección en concreto, puede inventarse la normativa como he repetido antes, puede utilizar un tono inadecuado, puede dar una respuesta demasiado general, puedo omitir revisión y así me puedo poner hasta dar un montonazo de ejemplos, ¿vale? Entonces, si yo paso a un prompt profesional, pues esto ya sería un encargo administrativo, ¿vale? No es perfecto por ser largo, repito, es bueno porque está acotado. Como hemos visto antes, primero define el rol, después da un contexto, luego concreta la tarea, en este caso redactar un borrador, después vienen los límites, no responsabilidad, no plazos, no hechos verificados, no normativa inventada, ¿vale? Y entonces ya le pido ese borrador. Entonces, fijaros en la palabra borrador, que es importante. No pido una respuesta final, pido una base para yo empezar a revisar y trabajar, ¿vale? Y de verdad, os prometo que esto agiliza muchísimo el trabajo, sea cual sea el área, ¿vale? Entonces, si yo analizo este prompt, pues vamos a ver justo lo que veíamos anteriormente, ¿vale? Sería el análisis técnico del prompt. Cada parte, pues como hemos visto, debe tener su función, pues actúa como, sitúa el rol. Contexto, evita que la inteligencia artificial responda en abstracto. La tarea que quiero, pues concreta lógicamente el producto, los límites que reducen riesgo, el formato que me va a hacer a mí como usuario que la estoy usando, pues hacer que esa respuesta que me va a dar la inteligencia artificial sea usable, el tono para ajustar la comunicación y la revisión que nos va a obligar a auditar la respuesta que nos haya dado la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, una forma fácil de comprobar si un prompt es bueno es preguntando, oye, si se lo doy, como dije el primer día, si se lo doy a una persona nueva en el ayuntamiento, entendería qué tiene que hacer. Si esa persona, yo me imagino ese caso, si esa persona cuando yo le dé la información me empezaría a preguntar o no sabría realmente lo que tengo que hacer, pues lógicamente el prompt no estará bien, ¿vale? Y eso es con lo que pues yo tengo que jugar y tengo que llevar cuidado. Entonces, vamos con una mini actividad, ¿vale? Arregla el prompt. Es decir, yo voy a escribir un prompt que lógicamente quiero pasarle un fragmento del Boletín Oficial de la Región de Murcia y yo le digo simplemente a la inteligencia qué hay que hacer, ¿vale? Entonces, yo quiero que entre vosotros penséis en 2 minutillos y ahora respondéis, sin decirlo ahí de primera, ¿qué le falta a este prompt para ser seguro?
¿vale? Entonces, pues ahora os dejo 2 minutillos, cada uno piense y que me digáis pues más información que podemos añadir y luego veremos ya esa versión corregida. Entonces, pensad en 2 minutillos. Faltan muchas cosas, ¿eh? O sea, que espero que se os ocurra. Que esto es del módulo anterior que vimos, de la clase de la semana pasada, es decir, que es reciente. ¿Nos acordamos ya de alguno? Recuerdo, para este caso que quiero trabajar con un documento del Boletín Oficial de la Región de Murcia. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Ya podéis responder. Habría que indicarle lo primero si se trata de un extracto o del texto completo. Correcto, el tipo de documento. Mm. Decirle que los plazos no los dé por cerrados en el caso de que haya plazos. Muy bien, separar ese plazo de la fecha final. Trabajar Eh, solo con el texto. No utilizar información externa. Algo muy importante que aprendimos en el módulo anterior, utilizar el qué. El no consta en el texto. sí, él no consta. Correcto. Lo que no aparezca, que ponga que no consta, que no se lo Correcto. invente. Una posible tabla de salida para yo Que no se comprobar. Oye, invente. dime, dime. No, eso, que no se invente nada. Sí, bueno, que no se invente nada. Pensaba que iba a decir que no se invente la fecha final sin el calendario oficial, que sería otra de las cosas que vimos, ¿vale? Pues lógicamente aquí falta muchísima información. Entonces, pues la inteligencia artificial, si yo le paso eso y el documento literal o el enlace o la URL, pues seguramente vaya a inventarse diferentes cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería ser el prompt? Pues yo no tengo que escribirlo para cada caso, no, yo puedo utilizar un prompt maestro, ¿vale? En este caso, pues sería para documentación de normativa o del boletín oficial del Estado, de la región de Murcia. Ok, pues actúa como analiza el siguiente extracto, trabaja exclusivamente con el texto proporcionado, no uses información externa, si algo no consta, escribe, no consta en el texto, extrae en la tabla, pues, esa tablita que vimos de elementos, respuestas, fragmento exacto, nivel de seguridad, para ver qué tan segura estaba la inteligencia artificial de la información que me estaba dando, el tipo de documento, órgano, la base de datos, el objeto, beneficiario, etcétera, etcétera. No calcule fecha final sin calendario oficial. ¿Vale? Pues bueno, este prompt no busca una respuesta bonita, pues busca una respuesta auditable. Ya hemos visto lo que le hemos dicho, importantísimo que trabaje solo con el extracto, no utilice información externa, ya que use el no consta en el extracto. Luego le pedimos esa tabla, ¿vale? La tabla que me va a separar esos datos y los voy a ver de forma mucho más clara y voy a poder verificar, ¿vale? Y entonces ya, pues de esta forma, la inteligencia artificial pues va a dejar de escribir un párrafo elegante, ¿vale? Y va a empezar a producir una ficha de trabajo que yo voy a agradecer muchísimo, ¿vale? Entonces, recuerdo lo más importante también, no calcule fecha final sin el calendario oficial, que esto no se olvide si lo utilicéis, ¿vale? Que es una frase muy importante. No va a impedir identificar el plazo, sino que va a impedir convertir una duración en una fecha cerrada sin garantía, ¿vale? Entonces, si yo le pasase esto a la inteligencia artificial, pues ya me puede salir algo así, por ejemplo, la tabla para yo empezar a verificar. Entonces, pues, si vemos la salida, es buena porque tiene humildad documental, ¿vale? No pretende saber todo, darnos toda la información. Dice justamente lo que yo le he pedido. Tipo, extracto, plazo 15 días hábiles, documentación no consta, fecha final no calculada.
¿vale? Ya con la seguridad, si algo aparecía en el texto, pues me va a poner el fragmento fuente, que yo puedo coger simplemente, se publica en el extracto puntos suspensivos, ¿vale? Pues yo cojo con el ratón, se publica el extracto, hago control C, me voy al documento, control F y puedo verificar, ¿vale? Entonces, como me da el propio fragmento fuente, pues la inteligencia artificial tiene una seguridad alta de que esa información está contrastada. En cambio, pues me podía dar también nivel de seguridad medio, si tenía que recurrir a otro tipo de documentación o a otro archivo, o seguridad baja si directamente algo no constaba en el texto o no calculaba la fecha, ¿vale? Entonces, si yo preguntase qué fila de esta tabla os parece la más profesional, pues lógicamente después de utilizarla sabríamos que la documentación no consta, ¿vale? Pues evita que la inteligencia artificial se esté inventando algo. Y aparte, pues algo que no he dicho, pero que es evidente porque ya lo hemos visto, pues en esa columna verificación me dice qué tengo que hacer yo como usuario. Me dice, oye, pues mira, si quieres ver la documentación, pues vete a las bases completas. Si quieres la fecha final, o me pasa el calendario de días inhábiles de la región de Murcia en este caso, o si es en el BOE, pues supongo que será a nivel nacional, ¿vale? Y entonces puedo realizar yo mismo la verificación. O me abro yo el documento y en vez de que la verificación la haga la inteligencia artificial, pues la hace uno mismo, ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Pues bueno, existen tres niveles de prompting. Recuerdo que estamos en Prompt Engineering. Pues bueno, el nivel básico, ¿para qué sirve? Pues sirve para desbloquear. Es decir, cuando nosotros nos sentamos o llevamos un día de perro donde hemos hecho un montonazo de documentos y nos hemos quedado literalmente en blanco, pues el nivel básico sirve para desbloquear, ¿vale? El operativo sería extraer algo útil y el profesional sirve para trabajar con trazabilidad. ¿Vale? No todas las tareas van a necesitar un pro profesional, ni mucho menos. No voy a tener que estar escribiendo de una hora de trabajo a hacer en media hora un pro. No, ¿vale? No todas las tareas necesitan un pro profesional. Si quiero ideas para un cartel, por ejemplo, interno, pues quizás basta con un pro operativo, ¿vale? Pero si trabajo con normativa, expedientes, dato económico, Excel, ciudadanía, informes, pues lógicamente siempre tenemos que aspirar al nivel más profesional, ¿vale? Entonces, de forma general, pues si yo quiero resúmenes de mi tarea y tal, pues un nivel básico me sirve. El nivel operativo sería el que más vaya a utilizar y el profesional es el que me permite esa trazabilidad, es decir, que sea auditable, que cuando me responda algo, pues yo lógicamente sepa comprobar si eso es correcto o no. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a ver una serie de técnicas, ¿vale? A la hora de usar la inteligencia artificial, ¿vale? Que nos van a servir para aprender cómo se trabaja, ¿vale? Es decir, todo lo que hemos visto, repito, pero ahora resumido, esos 4 primeros módulos, resumidos y expandidos en este quinto módulo. Pues bueno, lo primero, pedir primero estructura y luego contenido. Esta técnica, pues lógicamente evita un error muy común. ¿Cuál es el error común? Pues pedir demasiado de golpe. Pedirle a la inteligencia artificial, pasarle 5 documentos y pedirle un montón de información. Pues la inteligencia artificial va a hacer, lógicamente, lo que quiera. ¿Vale? Si yo pido redacta un informe completo, pues se va a construir una estructura equivocada, va a desarrollarla durante varias páginas, seguramente me agote, no sé si vosotros tenéis límites de uso de inteligencia artificial, pero seguramente me va a agotar esos límites, de repente me va a decir, pues sigue en 2 horas, ¿vale? Pues entonces esto no es lo que quiero. Si primero yo pido, pues oye, propone un índice, pues lógicamente me va a permitir corregir antes. O si yo propongo, oye, hazme una lista de tareas que tengo que realizar para esta tarea final, ¿vale? Pues, ¿para qué serviría esto? Pues evitaría todos los problemas que acabo de mencionar. ¿Y para qué sirve? Pues para informes, actas, sentencias, boletines, normativas, presentaciones, documentos largos, porque lo más importante es pensar cómo voy a estructurar la respuesta que me va a dar la inteligencia artificial.
¿vale? No pedirle todo de golpe para yo saber cuándo voy a tener que pedirle ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también puede ser que de repente una de las tareas sea una tontería, ¿vale? Calcular fecha, que lo puedo hacer yo en 5 segundos si tengo el calendario al lado. Y evito esa información que pasarle a la inteligencia artificial, donde va a consumir, va a tardar su tiempo en dar una respuesta, yo la voy a tener que verificar, ¿vale? Entonces, lo primero, la estructura. Un ejemplo, pues como vimos, esas notas desordenadas sobre vías de incidencia pública, ¿vale? Era un ejemplo sencillo, pero muy real que aparece, no en este caso, no sobre incidencias de vía pública, pero siempre solemos tener muchísimas notas desordenadas, ¿vale? Entonces, pues muchas veces no tenemos un informe, un documento, tenemos, pues como hemos dicho, esas notas, ¿vale? Que van a estar todas mezcladas. Entonces, una primera buena petición para inteligencia artificial no es redactar un informe en base a estas notas que tengo, no, es, oye, ordéname estas notas, ¿vale? En una estructura para que me ayude a pensar, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de prompt y yo sé, en base al módulo en el que lo vimos, que si la salida incluía una introducción, una situación detectada, ¿qué más incluía? Incidencias principales, problemas de coordinación, propuestas, asuntos pendientes que podía haber, pues lógicamente ya sé que la respuesta de la inteligencia artificial va por buen camino. En cambio, pues si se inventaba cifras, responsables, acuerdos, pues lógicamente vamos mal. ¿Vale? Entonces, pues esta primera técnica de hacer un resumen o un índice de cosas que tengo que hacer, un informe, pues lógicamente es muy buena para diversos puestos de la administración pública. La segunda técnica, pues pedir alternativas, ¿vale? Esto, pues, si os acordáis, conecta con el módulo 2, pero ahora no lo vamos a usar como técnica de decisión, ¿vale? No queremos solo que la inteligencia artificial escriba, queremos que nos ayude a comparar opciones, ¿vale? No pedimos alternativas, ¿para qué? Para marearnos, no, las pedimos para comparar, para elegir qué puede ser lo más ideal para una tarea en concreto. A veces, pues recordamos que una versión formal era demasiado fría, una cercana era demasiado informal, incluso que parecía WhatsApp, y una de lenguaje claro, pues era quizás la más útil para la ciudadanía. ¿Vale? Pues entonces nos acordamos de esa frase, la mejor respuesta no siempre es la más jurídica, ¿vale? La que cumple su función sin perder rigor, la que era más clara y demás. Pues la simulación de los 3 tonos que vimos, ¿vale? Si yo leo, oye, tengo el caso sobre un aviso de documentación pendiente, pues vamos a ver las 3 versiones que nos ofrece la inteligencia artificial. La formal, le informamos de que deberá aportar la documentación indicada, etcétera, etcétera. Cercano, para poder continuar con la tramitación necesitamos que nos envíe y ya el resto de información. Y claro, falta documentación para seguir con su solicitud presente tal y cual. Bueno, las 3 también, pero si vamos viendo una a una, pues la formal es correcta, pero puede sonar algo distante. La cercana es más amable, pero no puede ser adecuada si hay plazo o trámite formal. La clara dice directamente qué falta y qué debe hacer la persona, ¿vale? No está completada, sino cómo empieza, ¿vale? Pero para ciudadanía general, pues lo que pone ahí muchas veces gana una mezcla de lenguaje claro con tono institucional. Entonces, a lo mejor yo, como trabajador, pues que no pasaría nada, no soy capaz de lograr ese lenguaje claro a la hora de transmitir información. Os pongo un caso que me ha pasado a mí personalmente. Yo salió, bueno, yo soy A1, ¿vale? Funcionario A1, sería mi nivel, ¿vale? Y salió una posición dentro de creo que lo comenté, salió una posición dentro de la universidad que era C1. Y yo dije, oye, pues mira, me voy a presentar, voy a echar la solicitud para ver si entro y una vez dentro, pues ya empiezo a escalar hasta mi rango de A1, pero por promoción interna, que lógicamente es mucho más cómodo que opositar directamente a A1. Bueno, pues en esa convocatoria había información un poco liante. Yo lo hablé con José. José no me pudo aclarar nada porque tampoco lo entendía. Yo pienso que se equivocaron a la hora de redactar la publicación. El caso, que contacto con recursos humanos de la universidad.
recursos humanos, no tiene ni idea, no sé qué, me pasan a otro sector, etcétera, etcétera. Bueno, pues me respondió a un correo con un tono que yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, pero porque era un tono demasiado jurídico, ¿vale? Me estaba hablando con demasiado tecnicismo. Entonces tuve que hablar yo con el rector de la universidad, porque tengo muy buena relación con él, y entonces me lo pudo aclarar, pero ya con un tono más cercano, porque hay confianza, mezclando cercano y claro. ¿Vale? Pues lógicamente si esa persona del departamento, no me acuerdo cómo era, de aquí, de la UPCT, me hubiera contestado de forma clara, o sí, de forma clara me servía, no quería ni cercano ni tal, sino que no hubiera sido tan jurídico, pues lógicamente yo me hubiera entendido, yo me hubiera enterado muchísimo mejor de cuál era el problema por el cual yo, aunque había echado la solicitud, no me iban a aceptar, ¿vale? No me iban a tener en cuenta para la lista de admitidos. Entonces, pues esto es súper importante porque a lo mejor vosotros que estáis dentro ya estáis acostumbrados a esto, pero yo que estoy fuera, pues digo que por favor utilicéis la inteligencia artificial para estas cosas porque realmente el ciudadano, la ciudadanía general lo necesita, ¿vale? Incluso hay gente pues, que le cuesta todavía más que a mí entender todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, siempre probar con alternativas de dar esa comunicación al ciudadano, porque muchas veces nosotros podemos pensar que está bien, pero de cara al ciudadano seguramente no esté bien, ¿vale? La tercera técnica, pues pedir autocrítica, ¿vale? Oye, antes de dar la respuesta por finalizada, revisa tu propio texto e indica, pues, posibles cosas que te hayas equivocado, ¿vale? O cosas que deba de verificar yo como usuario. Pues bueno, esta técnica es súper útil, ¿vale? Porque va a hacer que la inteligencia artificial, cuando pueda generar una frase arriesgada, pues lógicamente luego le diga, oye, revisa y me va a reconocer el riesgo, ¿vale? De lo que haya podido hacer. Nunca va a sustituir nuestra revisión, pero lógicamente va a ayudar, porque a lo mejor sí que te puede quitar un 50% o quitar cosas que a lo mejor tú las lees y dices, joder, es muy evidente, pues la inteligencia artificial también puede darse cuenta de eso, ¿vale? Entonces es como pedir a la tarea que yo le he pedido una segunda pasada, ¿vale? Esto lo podéis utilizar tal cual, ¿vale? Podéis copiar el texto y utilizarlo vosotros en vuestro día a día. Pues bueno, un prompt útil, pues el que me podemos pedir autocrítica, ¿vale? Vamos a ver una simulación. La respuesta de la inteligencia artificial inicial. El ayuntamiento reparará la incidencia lo antes posible. Pues bueno, esta frase parece normal, incluso parece amable, pero tiene ese riesgo de que está prometiendo una actuación que a lo mejor no es competencia del ayuntamiento porque ha pasado otra cosa, ¿vale? Entonces, si yo le pidiese una autocrítica, pues lógicamente corro un riesgo porque puede interpretarse como compromiso de actuación, ¿vale? Y eso es lo que nunca queremos. Pues entonces, la versión prudente sería, oye, se dará traslado al área competente para su revisión. Pues la versión prudente no es fría, ¿vale? Es más exacta. Entonces, pasamos de prometer un resultado a explicar un trámite. Y de nuevo podemos aplicar la técnica anterior para que todavía sea más clara, ¿vale? Pero bueno, en este caso pienso que la versión prudente no tiene muchas dudas. Ok, otra técnica, pues pedir pasos, no solo resultados, ¿vale? Esta diapositiva pues conecta con el módulo 3, ¿vale? Pero con otra intención. No queremos volver a aprender Excel, ¿vale? Queremos aprender a pedir esa ayuda de forma que también entendamos la solución, que muchas veces me sirve, otras veces no me hace falta, ¿vale? Si yo pido solo el resultado, pues dependo de esa inteligencia artificial. Si pido pasos, pues lógicamente puedo aprender y puedo verificar y me puede servir pues, para el resto de trámites que tenga que realizar con Excel. Entonces, en un caso Excel, oye, tenía una columna con fecha, una columna con importe y quería sumar mayo de 2026. Pues le tenía que pedir toda esa información, ¿vale? Tengo la tabla en qué idioma, las columnas como las tengo dispuestas, lo que quiero hacer, qué quiero, explicarla paso a paso, ¿vale? Pues en este caso, pues me decía ese sumar sí conjunto y me explicaba todas las fórmulas y me decía, oye,
pues si esto lo quieres aplicar luego en otra, pues tendrás que cambiar la columna donde esté el dato, tendrás que ponerla en tal sitio, en tal sitio. Si quiero cambiar la fecha, pues tienes que cambiarlo porque esto significa el 1 de mayo de 2026, pues si quieres, por ejemplo, de noviembre, pues tan solo tendrás que cambiar ese 5 por, en este caso, un 11, ¿vale? Pues lógicamente, si me lo explica, pues yo puedo aprender, ¿vale? No simplemente copiar. Ok, después, no solo buscar Excel, porque nosotros hemos puesto el ejemplo de buscar, porque al fin y al cabo en Excel siempre va a ser lo mismo, es decir, tenga que, en este caso, sumar importes por mes, contar expedientes por estado, normalizar estados distintos, detectar expedientes vencidos, crear un resumen ejecutivo. Voy a usar lo mismo, es decir, le voy a tener lo mismo que en este caso, ¿vale? Tengo una tabla en Excel en español, explicar las columnas, incluso las hojas, qué quiero hacer, en vez de darme la fórmula, pues le puedo decir qué tengo que hacer o, bueno, pedirle fórmulas, porque al fin y al cabo en Excel todos son fórmulas. Explicarlas paso a paso, indicar cómo se verifica, ¿vale? Y eso lo voy a poder hacer yo. Con un prompt de ejemplo, oye, tengo una hoja de expedientes ficticios con las columnas, quiero detectar qué expedientes están vencidos. Dame una fórmula tal, con punto y coma, y explícame cómo comprobarla. Bueno, ahora os enseñaré al final de tiempo si da el Excel, si no lo subo al aula virtual, porque no sé cómo iremos de tiempo, pero es que Excel no consiste solo en buscar V, buscar X, bueno, buscar V, que era lo más típico. Oye, sí, para buscar, pues lo que más se suele utilizar en administración pública, pero lógicamente me puedo hacer cualquier cosa que yo quiera sobre Excel y todo va a seguir el mismo prompt, ¿vale? La técnica 5, delimitar datos disponibles. Esta técnica pues, es fundamental pues, para el caso de informes, ¿vale? La inteligencia artificial, como hemos visto, tiende a explicar. Si yo le digo que hay muchas incidencias, pues puede inventar, como lo vimos en su módulo correspondiente, puede inventar causas, como vimos, falta de personal, mala planificación, más población, ¿vale? Por eso hay que delimitar todos los datos disponibles. Oye, solo disponemos de estos datos, no inventes causas. ¿Vale? O no añadas causas, no inventes áreas, no propongas decisiones cerradas, ¿vale? Entonces, una simulación, pues una salida buena, oye, los datos muestran tantas incidencias de las cuales tantas están pendientes y tantas están cerradas, no se dispone de información suficiente para determinar las causas. Oye, pues una salida mala, pues si yo cojo y pego el aumento se debe a falta de coordinación interna, cuando a lo mejor estáis más coordinados que nunca, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Alguna duda hasta ahora? No, por ahora bien. Digo, se me ocurre que también se puede utilizar para el análisis y Correcto. para, imagino que te puede hacer quesitos de eso y comparativas y cosas así, ¿a Sí, que sí? obvio. Puede hacer gráficos, incluso cuando tengáis muchísimos datos, que supongo que será vuestro caso, no aquí como yo que pongo tabla a lo mejor con 10 filas, vosotros tendréis muchísimos, pues lógicamente podéis hacer gráficos interactivos. Interactivo, ¿qué significa? Que cuando interactuáis con él, pues cambia. O, oye, pues mira, si me hace un quesito como tú dices y resulta que hay un montonazo de colores, pues cuando yo paso el ratón por encima de uno de ellos, pues se hace más grande o se colorea o me da más información. Pues lógicamente me va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial. Lo puede hacer él directamente. ¿Vale? Entonces esto es súper interesante. Y casos hay, pues casos infinitos de usar. Ok, pues bueno, pasamos a un pro maestro municipal, ¿vale? Este sería el corazón, no los casos específicos, que eso vendrán ahora a continuación. Sería el corazón del módulo, ¿vale? No es para copiarlo siempre entero, es para que vosotros tengáis una estructura mental, ¿vale? Esto lo puedo utilizar en cualquier tipo de tarea de cualquier ámbito, ¿vale? Nos tenemos que preguntar, eh, cuando yo le pegue este prompt, lógicamente lo rellene, pues, oye, he explicado el contexto, he dicho qué datos puedo utilizar y cuáles no, he concretado la tarea, he puesto los límites, he pedido formato, he pedido revisión, ¿vale? Si yo lo relleno este prompt, simplemente lo cogéis, lo cogéis, lo pegáis en vuestra inteligencia artificial, la que sea, hablamos de GPT, que es supuestamente la más conocida, y yo le pido esa tarea, le doy ese contexto, los datos que tiene, la tarea que quiero hacer, pues veréis cómo me va a servir para cualquier cosa, ¿vale? Si faltan datos disponibles, límite o verificación, recordad, por favor, que la respuesta puede parecer buena, pero puede ser arriesgada,
¿vale? Entonces, lo mejor es coger esto cada vez que yo tenga que utilizar o quiera utilizar la inteligencia artificial, lo copio, lo pego y relleno con lo que yo necesito. Entonces, pues, eso que dijo la compañera es, voy a tener que escribir un tochaco. Pues bueno, el tochaco, si nos damos cuenta, ya cada vez se va haciendo más pequeñito. Hasta que yo, si yo me encargo de trabajar, pues, por ejemplo, ordenanza de ruido, ¿vale? Supongo que se llamará así, no tengo ni idea. Pero bueno, los que controlan el tema de ruido y todo eso, pues digo yo que trabajaré siempre con archivos o informes del mismo tipo. Entonces, recordar que yo puedo ya dar un nivel más de tecnicismo a estos prompts, ¿vale? Y, por ejemplo, tarea, si mi tarea es siempre redactar un informe de todo lo que me llega, pues yo ya sé qué tarea necesito obtener un informe, no sé qué, que redacte un informe tal cual. ¿Vale? Entonces, cada uno de forma individualmente se puede trabajar su propio prompt para ampliarlo más. Entonces, si yo analizo este prompt maestro, pues vuelvo a repetir lo anterior. Ese contexto me va a evitar respuestas genéricas. Los datos disponibles evita que rellene huecos la inteligencia artificial. La tarea va a definir el producto final, todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Los límites ya no solo nos protegen a nosotros mismos, va a proteger al ayuntamiento. ¿Vale? Que eso también es algo súper importante. Pues bueno, es lo que diferencia un prompt de una ocurrencia, de algo que de repente diga, voy a preguntárselo a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ese prompt maestro, pues lo podéis utilizar vosotros para cualquier caso. Ok, pues caso integrado. Queja ciudadana, que se recupera del módulo 2, ¿vale? Pero ahora el foco no es la respuesta, ¿vale? No es que vosotros redactéis la respuesta, el foco va a ser diseñar el prompt. Entonces, el caso, una persona se queja por una farola fundida desde hace semanas y pide solución inmediata. Tengo que crear el prompt maestro para una respuesta inicial. Vale, pues lo que hemos visto ahora mismo, ¿qué debe incluir? Caso, contexto, caso anonimizado, no prometer plazos, no afirmar hechos no comprobados, trasladar al área competente, tono institucional cercano, revisión final. Pues yo me cojo este prompt y lo convierto en este de aquí, que es lo mismo, pero le he dado muchísima más información. O sea, le he dado esa información que faltaba en el caso anterior, ¿vale? Y si lo asociamos con la tabla, pues el rol personal administrativo o el que seáis cada uno de vosotros. Contexto, incidencia comunicada y le doy pues toda esa información de la incidencia de forma anonimizada. Tarea, pues respuesta inicial o lo que yo necesite. Los límites, pues lo que hemos leído, no promete el plazo, etcétera, etcétera. Formato, pues si quiero contactar por correo, pues un correo breve de 4 párrafos. El tono institucional claro y empático. Verificación, lista final de aspectos que tengo que revisar yo. Pues ya está. Yo he utilizado un prompt que tengo copiado y simplemente rellenado. Y me lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Entonces, si yo me imagino un correo de 4 párrafos, pues lógicamente tardo muchísimo menos en escribir esto que en escribir el correo. Pues ya vemos que se está agilizando el tema de la administración pública. Con la inteligencia artificial, obviamente. Ok, caso integrado 2, pues el Excel. Oye, este caso recordamos que se recupera del módulo 3 de Excel, pero otra vez el foco no es el prompt, ¿vale? O sea, el foco es el prompt, ¿vale? No preguntamos solo cuál es la fórmula. Tenía 2 listados, incidencia y catálogo de áreas, y hay que traer el área responsable, ¿vale? Pues recordamos eso de buscar X y buscar V con alternativa, ¿vale? Pues, ¿qué tenía que saber ese prompt? Para el caso de Excel, ese prompt maestro. Pues aparte, tengo un Excel en español con 2 hojas, tal, pues debía incluir hojas, columnas, con la información que tenía cada una, el lenguaje de Excel, separador, si era punto y coma, que es el Excel en español, o el punto o la coma, que se utilizan los dos cuando lo tengo en inglés. ¿Vale? Lo que quiero, el control de errores, las comprobaciones, ¿vale? Pues en este caso el contexto sería, tengo un Excel en español con 2 hojas y ya le explico toda la información. Pues ya me da la salida esperada que yo quiero, ¿vale? Este prompt, pues lógicamente es bueno porque describe la estructura, ¿vale? La inteligencia artificial, como he dicho muchas veces, no necesita ver
que se la podéis pasar si no contiene datos privados. Necesita ver una hoja real con los datos personales, ¿vale? Basta con saber qué hay en cada columna. Oye, ¿qué tiene la columna A? ¿Qué tiene la columna B? Etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso estamos trabajando con diferentes hojas, incluso. Entonces, pues le tengo que explicar, lógicamente, lo que tiene cada hoja. Bueno, también es bueno el prompt porque pide dos opciones, esa técnica de las alternativas, buscar X y buscar V. Y lógicamente porque también pide el control de error, ¿vale? Entonces, yo pregunto, en esta salida que da la inteligencia artificial, ¿vale? La salida esperada, cualquiera de las dos, ¿qué significaba no encontrado? A ver si nos acordamos. ¿Es un fallo? Es que el dato no coincide. ¿Pero qué dato? Es que tienes que buscar en la tabla. Exacto. Recordamos que podía ser que hubiese mayúscula, minúscula, palabra acotada, ¿vale? Entonces puede ser no encontrado, no es un fallo, ¿vale? Es una alerta para que yo tengo que revisar los códigos que no aparecen en el catálogo. ¿Por qué? ¿Vale? Porque a lo mejor no he limpiado previamente como vimos en el módulo de Excel, no he normalizado los datos, ¿vale? Pues lógicamente esto es importante. Otro caso, el BORN, ¿vale? Oye, un extracto del Boletín Oficial de la Región de Murcia de ayuda. Entonces, tengo que hacer un prompt que vaya a extraer la información sin inventar, siempre pensando en ese prompt maestro. Pues esto es del módulo que vimos la semana pasada, normativa, pero de nuevo, quiero que penséis cómo debo de construir un prompt que evite las alucinaciones típicas, ¿vale? ¿Cuáles serán las piezas críticas? Lo hemos visto. Trabaja solo con el extracto, no consta, fragmento exacto, seguridad, verificación, no calcular fecha final sin calendario, ¿vale? Pues todo eso es lo que debe de incluir. Entonces yo me cojo mi prompt maestro que lo he copiado, ¿vale? Y simplemente lo relleno, ¿vale? Incluso le puedo pasar el boletín oficial de la región de Murcia o le puedo pasar también el, la URL, ¿vale? Para que acceda. Entonces, yo recomiendo este prompt, se guarda, ¿vale? Es uno de los más útiles para la administración porque lo puedo utilizar en cualquier área, en cualquier sección, en cualquier servicio, ¿vale? Entonces, este es súper importante. El prompt maestro, que estaría aquí, pues yo me lo copio, lo tendría me lo copio en Word incluso, ¿vale? Y tan solo es copiar, pegar, copiar, pegar. Y si todavía tengo un trabajo que siempre va a ser del mismo tipo o siempre voy a trabajar con los mismos datos, etcétera, etcétera, o tengo unos límites clarísimos, pues yo esto, como vosotros, cada uno tendrá una situación diferente, pues lo puedo ampliar a su manera. Si vosotros queréis coger este y ampliarlo y no tenéis dudas de si está bien, está mal, hay algún tipo de error o algo, me lo queréis pasar, pues lógicamente yo os puedo ayudar, ¿vale? Y antes de entrar en esto, dejadme un momento que deje de compartir y os enseñe el Excel que voy a abrir. Ok. Pues bueno, aquí tenemos una práctica de Excel, ¿vale? La cual yo mismo he solucionado, ¿vale? Pero que se da un ejemplo donde no solo voy a utilizar buscar X, buscar V, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, esta tabla donde tengo código, fecha, área responsable, estado, importe, días abiertos y el canal, ¿vale? Que puede ser perfectamente una tabla que tengáis vosotros, ¿vale? Pues a mí me pueden pedir varias cosas que no sea simplemente buscar datos en una tabla, como puede ser, oye, sumar el importe de las incidencias de vías y obras en mayo de 2026. Vale, pues esto sí lo hemos visto, ¿vale? Si nos vamos a la solución, que os lo subiré, ¿vale? Pues para hacer esto, mirar qué prompt más corto tengo. Es decir, lo que hemos dicho, no necesito siempre un mega prompt
para cualquier, para cualquier tarea. No, en este caso, 6 ejemplos súper claros, ¿vale? Yo le tengo que decir, primero, lo que tengo. Tengo Excel en español. Necesito tal cual, ¿vale? Las columnas de cada uno. La columna A tiene código, la columna B tiene fecha, ojo, en formato fecha, ¿vale? Porque esto también es importante, no es lo mismo tener los datos sin formato de fecha que con formato fecha. Área, primero normalizada, por ejemplo, yo aquí recuerdo, puedo poner vías y obras. Y aquí abajo parece que pone lo mismo, pero recordad, una está sin tilde y otra está con tilde. Pues de cara a Excel no es el mismo área, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer es revisar pues, que todos los datos sean correctos, estén normalizados, estén limpiados, estén limpios, ¿vale? Y entonces ya pasarle toda esa información. Vuelvo para atrás. Vale, no se ha puesto todavía, un segundo. Vale, ya. Ok, toda la columna ya normalizada. Después, la columna D tenía estado que podía ser pendiente, cerrado o abierto. En este caso, vuelve a estar el problema de que no está normalizado. Pues yo tendría que decir, oye, pues mira, voy a llamarlo pendiente, pues me voy aquí, lo copio, lo pego, ¿vale? O directamente lo puedo hacer de forma automática, ¿vale? Puedo buscar, oye, todas estas combinaciones, conviértelas automáticamente en pendiente. Pero bueno, es más fácil hacerlo de esta manera. Luego el importe, la columna E tiene el importe con formato en euros y demás, ¿vale? Los días abiertos y el canal, ¿vale? Yo le paso toda esa información. Y ya mirar los prompts. Oye, para el ejercicio 1, porque ya lo hemos visto, sería la fórmula sumarse y conjunto. Pues yo me voy y simplemente copio esta fórmula y me la pego, ¿vale? Resultado correcto, 430 euros. Pues yo me voy a la tabla y si tengo una tabla pequeña, bueno, si tengo una tabla muy larga, cojo un fragmento pequeño y lo compruebo. Oye, pues mira, esto es mayo, esto es mayo, esto es mayo. Ah, bueno, pero nos decía de vías y obras. Pues esto es mayo, esto es mayo, esto es junio. Vale, pues sería solo eso. Pues si yo sumo 250 más 180, efectivamente me da 430. ¿Vale? Pues vemos que la inteligencia artificial me ha dado la fórmula de forma correcta. ¿Vale? Y simplemente la aplico. Después, para el ejercicio 2, oye, cuenta las incidencias pendientes de urbanismo teniendo en cuenta pendiente y tal. Bueno, en este caso no lo normalicé porque puse todas las combinaciones posibles, pero simplemente te pregunto, tengo una columna, tal, ¿qué hago? Y entonces ya me dice que me las va a contar si conjunto, me las va a pasar primero a pendiente, ¿vale? Todas de forma unificada y me va a aplicar esta fórmula. Tercer ejercicio, si quiero sumar los importes de incidencia en junio, pues bueno, el mismo que en el caso 1, pero cambia mayo, ¿vale? Pues si os dais cuenta, la fórmula va a ser la misma, ¿vale? Y la aplico. Pero más acciones. En este caso, marca como prioritaria toda incidencia pendiente con más de 15 días abiertos, que también lo podéis necesitar vosotros. Marca como prioritaria, me refiero, pues yo que sé, a lo mejor que nos la ponga en rojo, que nos la ponga más arriba, ¿vale? Pues, oye, se los digo, quiero marcar como prioritaria toda incidencia pendiente con más de 15 días abiertos. Dame fórmula y cómo arrastrarla. Lógicamente, aquí no incluyo tengo escena en español, dame separador, punto y coma, etcétera, etcétera. Pero esa sería la tarea que tengo que realizar, ¿vale? Y directamente me da la fórmula, ¿vale? Y me va a decir cuáles son las tareas prioritarias. Después, si yo quiero crear una tabla resumen por área, con total de incidencia, pendiente normalizada o el importe total, pues lógicamente me va a dar la forma para hacer una tabla resumida. Le digo lo que quiero hacer y me da directamente esta fórmula. Oye, pues mira, hemos pasado de una tabla bastante larga a una tabla muchísimo más resumida. ¿Vale? Y a partir de esa tabla resumida, un resumen ejecutivo de los resultados, diferenciando hechos, pendientes y líneas de trabajo. Ok, pues si os dais cuenta, hemos pasado de esta tabla que inicialmente estaba bueno, estaba liada, ¿no? Había diversos errores, no estaba normalizada, por decirlo así, pues hemos pasado simplemente bueno, este sería el resumen final, ¿vale? Sería a un informe, ¿vale?
a un informe. Yo le pasaría esta tabla, le pasaría esta información o el prompt ese que aparece ahí y es capaz de redactarme un informe. ¿Vale? Entonces, no solo penséis que se puede utilizar para, para buscar elementos, sumar o tal, no, se puede utilizar para un montón de cosas, igual que decía la compañera de antes. Oye, pues en base a esta tabla que me ha dado, yo puedo ir y pedirle un gráfico, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacerlo en directo, no sé si se ve, a ver, un segundo, que tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Vale, tengo que compartir directamente la pantalla. Un segundo. Vale, si yo, por ejemplo, me meto en Claude, en Gemini o en la inteligencia que sea, si yo le paso esta tabla y le digo, hazme un gráfico interactivo, ¿vale? A ver si me lo quiero hacer en el propio chat, porque hay veces que no me lo hace en el propio chat, ¿vale? Pero yo le pediría esta información y no tardaría, bueno, ahora mismo porque lo tengo en uso alto, con máximo razonamiento y tal, pero debería de ser capaz de hacerme un gráfico interactivo, el cual yo puedo utilizarlo para entender mucho mejor. Normalmente lo que suele hacer es, oye, te voy a dar un HTML, es decir, una página web donde tú la puedes ver, pero en este caso parece que me va a hacer un gráfico en el propio chat, ¿vale? Y yo me lo puedo descargar y lo puedo integrar como quiera, ¿vale? Pues entonces, mirar el tiempo que tarda tampoco tarda mucho, ¿vale? Aunque tuviese muchos más datos, pues lo que está haciendo por detrás es código, ¿vale? Y lógicamente, bueno, en este caso, tampoco ha sido muy interactivo, porque básicamente simplemente cambia y tal. Pero yo se lo puedo pedir, bueno, no, importe, pendiente, bueno, tampoco es muy interactivo, pero bueno, aquí me lo da, ¿vale? Entonces, pues yo me lo puedo descargar y lo puedo añadir al fichero que yo quiera, o le puedo decir, oye, dame directamente la imagen, o como os decía, dame un HTML que sirva para tal cosa. Pues lógicamente se lo pido y tarda 10 segundos en hacérmelo. Y sea ese, sea ChatGPT, sea el Gemini o sea el que sea, ¿vale? Me da exactamente igual. ¿Vale? Que eso es lo importante. Pues todo esto lo puedo hacer gracias a la inteligencia artificial. Vale, ahora no estáis viendo, un segundo. Vale, y volvemos. ¿Vale? Entonces queda claro que Excel, yo subiré esto, igual que subiré el solucionario, ¿vale? De los ejercicios, porque al fin y al cabo, si alguno ha tenido dudas, pues lo mejor es no tener esas dudas para que no, para que se pueda utilizar en el día a día. Pero lo importante es saber que Excel no es simplemente buscar o sumar columnas, no. Es cruzar datos, es pasar de tabla a tablas resumidas, es pasar de tabla a informes, de tablas a gráficos. Y yo os digo, a mí me cuesta la vida coger Excel y hacer un gráfico y que se vea bien. Y ya cuando tengo que juntar a lo mejor tres tablas, incluso yo que en el doctorado he tenido que hacer en vez de tablas con dos ejes, con tres ejes, pues es un por saco. Porque yo no tengo, para empezar, no tengo, por decirlo así, habilidad frontend. Suelo elegir muy mal los colores, muy mal las formas, ¿vale? No soy demasiado artístico, por decirlo así. Entonces, pues lógicamente me cuesta muchísimo elegir el tipo de gráfico que voy a usar y cuadrar los datos, ¿vale? Entonces, pues ese es el primer problema. Y luego, pues yo cuando quiero seleccionar los gráficos, pues lógicamente entran el tema de ejes, tamaños, etcétera, etcétera. A mí eso me vuelve loco. Entonces yo puedo decir perfectamente que no tengo ni idea de hacer gráficos en Excel, ¿vale? O cuando me ha tocado hacerlo, pues lógicamente lo hago de forma muy rudimentaria. En cambio, la inteligencia artificial, pues es capaz de hacer una absoluta locura, ¿vale? Una absoluta locura que está muy chulo, incluso gráficos que no sabemos hacer nosotros, ¿vale? Como pueden ser mapas de calor, mapas de distribución, ¿vale? Eso es súper interesante. Voy a ver si tengo, no, es que no tengo, a ver un segundo, si os puedo enseñar. A ver si puedo ver un documento que hice. A ver,
A ver, parece que sí, pues se ha descargado, pero bueno, lo puedo ver aquí. Mira, os vuelvo a compartir. Te voy a enseñar un caso de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, ¿vale? Es decir, yo no tengo ni idea de hacer gráficos en Excel, ¿vale? Y esta es mi tesis, ¿vale? La cual es de acceso público, podéis echarle un vistazo si queréis, pero voy a ir a los gráficos que a mí me parecen súper interesantes, ¿vale? Es decir, esto sí, esto es un gráfico, es hecho hecho con Python, pero se parece mucho a los que salen en Excel, ¿vale? Son de este mismo tipo, ¿vale? Pues son gráficos de toda la vida. Pero mirar lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Voy a bajar un poquito más rápido. Bueno, esto sí que es Excel puro, ¿vale? Mirad qué cosa más fea. A mí me resulta súper feo para lo que se puede hacer hoy en día. Estos son mapas, mapas de calor, sí, matrices de confusión, pero a ver dónde está, que era una tesis larga. Lo tengo localizado, pero más mapas de calor. Y ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos. Está por aquí. Bueno, a ver, aquí tenemos un caso que sería una matriz de correlación. Claro, a mí esto me parece demasiado difícil, pero el que os quería enseñar, que a mí me dejó loco, es este de aquí, ¿vale? Bueno, no se ve muy bien la calidad, porque no he subido la imagen en alta calidad, pero en este caso es un gráfico que me hizo la inteligencia artificial. Claro, pues, lógicamente no tiene sentido si os lo enseño y no lo explico, porque era demasiado interesante. Es más, todo el mundo se quedó asombrado en la defensa cuando lo enseñé. Bueno, pues resulta que mi tesis iba sobre sistemas de detección de intrusos, un sistema que tenía que detectar pues, posibles ataques que estuviesen lanzando sobre una red. ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos muchísimos tipos de ataques. Pues yo entrené un modelo que se encargaba pues, de eso, de detectar diferentes tipos de ataques, todos los que aparecen a continuación aquí en esta leyenda. ¿Y qué era la característica? Pues que para saber si mi modelo había sido bien entrenado, tenía que ver un mapa, ¿vale? Un mapa de 3 dimensiones de cómo estaban diversificados los ataques, porque no es lo mismo un tipo de ataque que otro, ¿vale? Pues lógicamente me hizo este gráfico que yo me quedé loco, que me decía, pues si esos ataques que yo había generado estaban bien o no. La idea es la siguiente. Aquí vemos tráfico benigno, que sería el tráfico azul de diferentes servicios, acceso a correo, acceso a servidores. Pues tiene sentido que el azul esté repartido por todo el mapa, ¿vale? Pero después hay ataques que se utilizan en un solo protocolo, utilizan un solo servicio. Pues lógicamente los ataques tienen que estar como separados en zonas. Entonces, pues, por ejemplo, podemos ver por aquí, por esta zona del mapa, que tenemos los ataques de tipo de negación de servicio distribuida, que consiste pues, en atacar sistemas, inundarlo para que deje de responder. Pues este tipo de ataque no tiene nada que ver con el ataque que está a la derecha naranja, ¿vale? Que son ataques que se lanzan a la web, ¿vale? A diferentes servicios web. Pues tiene sentido porque no tiene nada que ver este tipo de ataque con este. O si vemos por aquí abajo los rositas, pues son ataques que van dirigidos a los servidores DNS. Pues la inteligencia artificial, a raíz de una tabla que yo había generado, bueno, una tabla no, miles de tablas que había generado de diferentes ataques, consiguió unificarla en un solo gráfico. Y gráficos que no estamos acostumbrados a ver. ¿Vale? Entonces, pues, lógicamente, esto ayuda a explicar muchas cosas y no tenemos que limitarnos solo a gráficos hechos con Excel. ¿Vale? Era simplemente un apunte. Por ahí tenemos, pues, lógicamente, miles de ejemplos más. Ok, pues vamos ya con esa parte importante que sería, pues, la biblioteca de prompts municipales. ¿Vale? Tenemos estos 10 casos, pero como he dicho, realmente en la nueva presentación que estuve revisando este fin de semana, pues he añadido algunas plantillas más, ¿vale? Sería pues la parte más útil del módulo. No quiero que vosotros las veáis como textos para copiar sin pensar, ¿vale? Quiero que las veáis pues como modelos de encargo que podáis reutilizar, ¿vale? Cada plantilla pues lógicamente estará construida para evitar un riesgo concreto.
Entonces, siempre las vamos a leer igual. ¿Qué tareas resuelve? ¿Qué límites introduce? ¿Qué formato pide? ¿Y qué salida aceptaríamos o rechazaríamos? ¿Vale? Si entendéis por qué una plantilla está bien hecha, pues lógicamente la podéis adaptar, como digo, a vuestro puesto. Ok, plantilla de respuesta ciudadana. Esto pues sería solamente para respuestas ciudadanas, donde solo tendría que explicar ese caso anonimizado. Pues ¿para qué me sirve? Pues sirve para las primeras respuestas a la ciudadanía, como puede ser una queja, una incidencia, una consulta general, un aviso, ¿vale? No resuelve expediente, no decide, no promete. Su función única es generar un primer borrador seguro, ¿vale? Entonces, como siempre, veremos que todas van a iniciar. Actúa como personal administrativo de un ayuntamiento. Pues lógicamente esto sitúa a la inteligencia artificial en ese rol prudente. No le estamos pidiendo que escriba como un abogado, como técnico de obra, como responsable político. No, le pedimos simplemente apoyo administrativo. ¿Vale? Después aparece siempre el contexto, que aquí nunca pues pegaríamos la información personal o el correo real con el nombre, el DNI, dirección, ¿vale? Pondría ese caso anonimizado. Por eso os recuerdo que desde el módulo 1 hemos aprendido bastantes cosas, ¿vale? Oye, pues, por ejemplo, una persona comunica una incidencia en vía pública. De nuevo, esos límites, la parte más importante, no prometas plazos, no reconozcas responsabilidad, no firmes hechos no verificados, no cites normativas. Cada límite evita una frase peligrosa. Si vosotros en vez de uno queréis poner, en vez de 4 queréis poner 10, pues más seguros todavía. Pero cuidado a ver si vamos a meterle tanto límite que no me va a poder hacer nada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería una buena salida? Pues hemos recibido su comunicación, entendemos las molestias, será trasladado al área competente, ¿vale? Si va por ahí, pues lógicamente sabemos que está bien, ¿vale? Entonces, el error que evita, pues evita que la inteligencia artificial sea demasiado amable y comprometa al ayuntamiento, ¿vale? Y esto me va a servir para cualquier respuesta ciudadana, para cualquiera. Lógicamente, si entran temas ya muy, muy delicados o que requiere revisión de normativa, pues obviamente ya va a ir un poquito más allá, ¿vale? Después, lenguaje claro. La plantilla 2, pues bueno, esta plantilla no es hacer texto más bonito, es para hacer textos más comprensibles, como os he dicho, ¿vale? Sin perder esa validez administrativa. La frase importante aquí, mantén el sentido jurídico-administrativo. Evita que la inteligencia artificial simplifique tanto que cambie el contexto, el contenido del mensaje. También dice, no elimines obligaciones, no cambies plazos, no inventes ejemplos y no suavices consecuencias. ¿Vale? Estos límites son, desde mi punto de vista, esenciales. Vosotros seguramente seáis capaces de pensar otros. ¿Vale? Importante, el lenguaje claro, no podemos convertir un requerimiento obligatorio en una sugerencia amable. El formato, pues lógicamente también es muy bueno porque no pide solo una versión nueva, pide tres cosas, versión en lenguaje claro, tabla de cambio y puntos que requieren revisión humana. Pues lógicamente esto nos permite ver a nosotros que ha tocado la IA. Ok, por ejemplo, si yo tengo un texto original, deberá procederse a la subsanación de la documentación requerida en el plazo conferido. A mí eso me suena chino, ¿vale? Una versión clara, pues debe presentar la documentación que falta dentro del plazo indicado, ¿vale? O también una versión incorrecta, preséntelo cuando pueda, ¿no? Esta frase es muy clara, pero cambia el sentido porque elimina el plazo. ¿Vale? Entonces, el lenguaje claro no reduce obligaciones, reduce confusión. Entonces, este prompt también lo podéis utilizar vosotros mucho. Tercera plantilla, actas de reunión, una de las más delicadas, ¿vale? En un acta, como vimos, pues la inteligencia artificial puede cometer un error muy peligroso, que a ver si os acordáis cuál era. Pues era convertir conversaciones en acuerdos, ¿vale? Por eso el PRO incluye límites muy concretos, como podéis ver, que vosotros veis que lo he puesto así todo pegado para que cupiese la diapositiva, ¿vale? Pero vosotros después lo podéis poner cada uno en una línea y cosas así, pijotadas de ese tipo, ¿vale?
Pues bueno, tienen límites muy concretos, que son no inventes asistentes, no inventes acuerdos, no conviertas comentarios en decisiones, marca lo dudoso como pendiente, no añadas plazos que no se hayan dicho que no aparezcan. Después, el formato, fecha, asistentes, temas tratados, acuerdos, tareas pendientes y próxima reunión. ¿Vale? Esa estructura obliga a separar lo que se habló de lo que se decidió. ¿Vale? Un mini ejemplo. Si en las notas pone, se comenta que sería conveniente estudiar reuniones mensuales, como vimos, pues la inteligencia artificial no puede decir, ¿se acuerda celebrar reunión mensual? No. Una versión correcta de la IA sería, se plantea la posibilidad de estudiar reuniones mensuales, queda pendiente valorar disponibilidad y adoptar decisión. ¿Vale? La regla de oro aquí, ¿cuál es? Pues propuesta no es acuerdo, pendiente no es aprobado y comentario no es tarea asignada. ¿Vale? Entonces eso es súper importante que se interiorice. Otra plantilla, convocatoria de reunión, que vimos que era súper interesante y era lo más sencillo y lo que más servía, aceleraba la inteligencia artificial, ¿vale? Pues bueno, es la más segura, por decirlo así, ¿vale? Porque simplemente es convocar una reunión. Aquí el principal riesgo es que la inteligencia artificial pues, complete huecos, ¿vale? Por eso, pues veis que en datos disponibles aparecen fecha, hora, lugar, asistente, documentación previa, ¿vale? Pero el límite dice, oye, no inventes fecha, hora, asistente, si falta algo, déjalo entre corchetes. ¿Vale? Pues esto vosotros simplemente tendríais que rellenar los corchetes con la información que queréis tratar, ¿vale? Pues esto sí que es algo muy útil en el día a día, ¿vale? Muchas veces porque queremos preparar una convocatoria, pero aún falta confirmar la sala, documentación, ¿vale? Pues la inteligencia artificial esto no lo va a inventar, me lo va a dejar en este corchete, pero me lo va a hacer de forma muy rápida y muy útil, ¿vale? ¿Y cuál es la salida esperada buena? Pues bueno, una salida esperada pues tendrá su asunto, su cuerpo del mensaje, todos los datos de fecha, hora, lugar, orden del día y ya pues esos huecos entre corchetes que falten por rellenar, ¿vale? Pero lo malo es pues que se invente una fecha, asistente que no confirme algo, una orden del día con puntos que no haya pedido, pues lógicamente un punto pendiente por cerrar esta parte de convocatorias de reunión, un punto pendiente o un dato pendiente debe seguir pendiente, no que lo cierre la inteligencia artificial. ¿Vale? Y esto supongo porque en el día a día vosotros sí que sois capaces de utilizarlo mucho. Continuamos. Fórmula Excel, pues esto ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces no lo voy a repetir porque sería lo mismo. Dar información de la tabla, de decir cómo tengo instalado Excel, qué necesito y ya lo que quiero, ¿vale? Entonces esto siempre que le tenga que pedir algo de Excel. Lo único que cambiará, pues, el cálculo o qué quiero sacar y, lógicamente, la estructura, ¿vale? Entonces esto no lo voy a repetir. De Excel sí que es importante destacar, pues, limpieza de datos de Excel. Una plantilla, lo que he comentado antes cuando estaba enseñando el programa, plantilla importantísima porque muchos problemas reales de Excel no son de fórmula, son de datos sucios, ¿vale? Entonces, esto yo lo aplicaría siempre que tuviese que trabajar con un Excel. No me va a cambiar los datos, simplemente me los va a normalizar y me los va a ordenar y limpiar. ¿Por qué? Porque en una hoja administrativa pues podemos encontrar, por lo que hemos visto, estados iguales escritos de forma diferente, pendiente, pendiente con P minúscula, PTE, punto, en trámite, ¿vale? En función de lo que haga. Pues oye, bueno, también tengo lo que vimos de espacios invisibles, fechas guardadas como texto, importes que Excel no reconoce como números. Pues lógicamente esta plantilla va a dar una solución sin macros, ¿vale? Es lo más importante para vuestro caso. Siempre que utilice Excel, pasar una limpieza antes, ¿vale? Donde no quiera liarme con los datos o después que no haya considerado algo y yo me piense que sí, una tabla que tiene 1000 entradas, resulta que había una que tenía un espacio y esa no la ha sumado. Oye, pues a lo mejor si hablamos de cosas banales que no tienen mucha importancia, guay. Pero cuando estamos hablando de ayuda, conceder y demás, pues ahí ya la cosa sí que puede liarse un poquillo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este prompt me gusta mucho que pida cómo comprobar que ha funcionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque limpiar datos no es aplicar una fórmula de confiar. Hay que comprobar el antes con el después, si realmente lo ha limpiado.
¿vale? Si yo tengo códigos de expediente que se cruzan, bueno, que no cruzan, pues pediría, oye, algunos códigos parecen iguales, pero no coinciden. Dame una forma de eliminar espacio y comprobar si son realmente iguales, ¿vale? Entonces, pues ya me va a decir, oye, pues aplica a toda la columna o a toda la fila la fórmula de espacios, limpiar, pasarlo a mayúscula a todo. O me va a decir, mira, pega esto y te va a hacer una columna auxiliar o una tabla de equivalencia para normalizar estados. ¿Vale? Pues esto sería lo más importante y no me cuesta nada aplicar esto antes de que yo vaya a usar Excel. ¿Vale? Entonces, importante, con Excel, antes de analizar los datos, pues muchas veces hay que hacerlos analizables, ¿vale? Entonces, esta plantilla es súper importante. También para Excel, cruce de listado, ¿vale? ¿Para qué me servía? Pues para unir información de dos hojas, que en vuestro caso supongo que también será súper típico. Incidencias y áreas, expediente irresponsable, inventario de ubicación, códigos y descripciones, ¿vale? Eso que os estuve contando de las bases de datos, con la clave primaria, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues este prompt me lo hace, ¿vale? Lo más importante del prompt que pues que describa la estructura de las hojas sin necesidad de pegar los datos reales, ¿vale? Eso mantiene la lógica del módulo uno. Si hay datos personales, no los subo a la inteligencia artificial, describo simplemente las columnas. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, DNI. Tengo la columna A que es DNI. Pues en vez de dar un DNI, pues le digo, tiene el formato 2222 y le pongo 8 doses, que creo que son 8, y después la letra. Porque puede ser que yo tenga la numeración, después un guión y la letra, ¿vale? Pues lógicamente le puedo poner un ejemplo sin nunca dar datos reales, ¿vale? Bueno, también lo de usar buscar X, buscar V, que recordamos que buscar X era más moderno y flexible. Buscar V sigue siendo útil si se trabaja con versiones antiguas, ¿vale? Entonces, ¿qué me tiene que decir una salida buena? Pues una buena respuesta me va a decir dónde tengo que escribir la fórmula, cómo arrastrarla, qué hacer si aparece no encontrado, cómo comprobar si lo he hecho de forma correcta, ¿vale? ¿Qué salida rechazaría yo? Pues una fórmula sin control de error, que me diga, aplica esto y ya. Oye, que puede ser que esté bien, pero puede ser que no. Puede ser que me haya puesto la fórmula en inglés, puede ser que no haya tenido en cuenta la limpieza de datos de la plantilla anterior, ¿vale? Pues puede que no me diga que tengo que verificar, ¿vale? Pues entonces pues puede darme esta información que puede estar un poquito más difusa, ¿vale? Entonces, como cierre respecto al cruce de listados, diría, cruzar listados, pues lógicamente no es solo traer datos de un lado a otro, es detectar coincidencias, ausencias y errores en la información. ¿Vale? Resumen ejecutivo desde Excel. Pues bueno, plantilla que sirve para conectar Excel con la comunicación a jefatura o a otros órganos correspondientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas personas no necesitan solo una tabla, necesitan explicar qué son los datos. Pero ¿cuál es el riesgo? Pues que la inteligencia artificial se inventaba esas causas. ¿Vale? Si veía muchas incidencias pendientes, pues puede decir, pues, oye, mira, es que no hay gente que trabaje en esto, ¿vale? Entonces, lo importante, aquí no se inventaba causas, no atribuía responsabilidades, no propongan decisiones cerradas, etcétera, etcétera. Y entonces me sirve para pasar de una tabla, como lo que os he enseñado, a un resumen ejecutivo, ¿vale? Módulo 4, análisis del BORN y del BOE. La vemos como un modelo reutilizable. Viene de ese módulo 4, pero aquí tenemos ya la plantilla definitiva. ¿Vale? Lo más importante es que trabaje exclusivamente con el texto proporcionado. ¿Para qué? Para evitar que la inteligencia artificial mezcle información externa o complete huecos con conocimiento general. También pide ese fragmento exacto, ¿vale? Que es la diferencia entre la respuesta bonita y una respuesta auditable. Lo de no calcular la fecha sin calendario oficial, clave en plazo, ¿vale? Entonces, si a mí me saca una tabla con elementos que yo tengo que comprobar, respuesta al fragmento exacto, nivel de seguridad y verificación necesaria, pues lógicamente la tendría hecha, porque simplemente tengo que abrir la documentación que me diga y ver si está todo correcto. Y ya, una vez yo he analizado que eso está bien, pues ya puedo escribir
un resumen ejecutivo, un informe, lo que sea, ¿vale? Resumen ejecutivo, que sería lo que va después. Pues bueno, no se parece. Bueno, sí, se parece un poco a la de Excel, pero es más general. ¿Vale? Sirve para informes de todo tipo, notas internas, documentos largos, propuestas, material de trabajo. ¿Vale? ¿Cuál es la clave aquí? Diferenciar hechos pendientes, recomendaciones, hechos que hayan sucedido, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordad siempre que estoy usando la inteligencia artificial, acordaos de mí y decir, la inteligencia siempre va a intentar cerrar el texto, darte la razón, ¿vale? Entonces, si alguien la usa como psicólogo, como médico, como tal, pues oye, mira, yo soy demasiado hipocondríaco y en el momento que me pasa algo, ya estoy, oye, mira, me duele el hombro, no sé qué, no sé cuánto, qué puede ser, tal, pero porque soy muy hipocondríaco, ¿vale? Pues la inteligencia artificial siempre tiende a tranquilizar, a intentar cerrar la conversación, ¿vale? Que diga, oye, mira, chaval, que no te pasa nada, eres un hipocondriaco y ya, ¿vale? O hoy, por ejemplo, que iba conduciendo, porque tengo el pedal del freno, iba a decir. Bueno, que tengo el pedal de la izquierda de todo, no me sale ahora el nombre. Se me está rompiendo y hoy se me ha quedado abajo, ¿vale? El que sirve para cambiar. Coño, no me sale el nombre. De El embrague. embrague. Brague, sí, gracias. Pues mira, iba conduciendo hoy, lo he pisado y se me ha quedado abajo enganchado. Entonces, pues yo, claro, enseguida, oye, ¿qué puede ser? ¿Cuál puede ser la rotura? ¿Cuánto puede costar? No sé qué, no sé cuánto. Y siempre decía, esto no parece grave, pero aún así llévalo al taller más cercano. Y si puedes llamar a la grúa, mejor, ¿vale? No me da información, intentaba cerrar siempre. Puede ser esto, esto y esto, pero llévalo a un taller. ¿Vale? Pues siempre va a intentar esto. Entonces, cuando estéis usando la inteligencia artificial, tenéis que contar con ello. ¿Vale? Que muchas veces nos va a intentar contentar o dar la razón o rellenar para que deje de hablar. ¿Vale? No es que nos odien, es que están preparadas para eso. ¿Vale? Entonces, una salida buena, pues un resumen breve, hechos confirmados, puntos pendientes, próximos pasos sugeridos, ¿vale? Entonces, importante, resumir nunca es decidir. Resumir es ordenar lo que se sabe y mostrar lo que falta. Continuamos. Los checklists de tramitación, ¿vale? Convierte el texto en acción. Muy útil para subvenciones, convocatorias, expedientes, preparación de documentos, ¿vale? Lo importante es que esa checklist no debe fingir que todo está resuelto. Me puede decir, oye, tienes que consultar tal base, el calendario, tienes que hacer un informe técnico. Me va a ir haciendo una lista de tareas que yo voy a realizar, ¿vale? Para ver si el trámite o la tarea que tengo que realizar, pues lógicamente está bien. ¿Vale? Entonces, oye, ¿qué parte del PROM controla el riesgo? Pues no inventes pasos que no deriven del texto. No es por verificado lo pendiente, no sustituye revisión jurídica o técnica. ¿Vale? Estos tres límites, pues lógicamente hacen que esa checklist sea una herramienta de control, no una decisión automática. Entonces, si esto me da una tabla con pasos, ¿qué es lo que tenéis que comprobar vosotros? Tabla con paso, ¿qué comprobar? Fuente, responsable sugerido, estado, observaciones. Pues genial, ¿vale? Porque yo lo puedo ir tachando y lógicamente voy a trabajar de forma mucho más ágil. Importante, una checklist normalmente no debería de marcar todo como hecho, ¿vale? Porque seguramente se lo está inventando, ¿vale? Seguramente esto se lo está inventando, o bueno, puede ser el caso que no, lógicamente, pero es raro que siempre esté todo hecho, ¿vale? Ok, revisión de riesgo. ¿Ya firmó por los dos? Revisión de riesgo, plantilla para usar después de generar un texto. Pues esa segunda pasada de la que hemos hablado hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no sirve solo para producir, también sirve para revisar, pero nunca va a sustituir nuestro criterio, ¿vale? Nos va a ayudar pues, a detectar riesgos que quizás se nos ha pasado o ha cometido la inteligencia artificial, ¿vale? Revisa datos personales, promesas de plazo, reconocimiento de responsabilidad, normativa no verificada, etcétera. Entonces, vosotros aquí podéis, lógicamente, ampliarlo a vuestro gusto, ¿vale? Si una salida buena esperada, pues
De nuevo, una tabla con riesgo detectado, fragmento problemático, por qué es riesgo, propuesta de corrección, ¿vale? Esta plantilla debería usarse muchísimo, especialmente antes de enviar cualquier información, publicar o elevar un texto a órdenes superiores. Porque, lógicamente, si esa persona, sea nuestro superior o sea un ciudadano, detecta que ha sido hecha con IA, porque, oye, se me ha colado un emoji, pues estamos dejando mucho que desear, ¿vale? Siguiente plantilla, análisis exploratorio de sentencia jurídica, ¿vale? Responde un uso real que ha planteado uno de vosotros, un alumno, ¿vale? Analizar sentencias del Tribunal Supremo para ver si pueden servir en información policial, ¿vale? Pues lógicamente este uso me parece muy bueno si se entiende bien. La inteligencia artificial nunca va a sustituir una lectura jurídica. Sirve pues como filtro inicial. Me dice si la sentencia parece útil, qué partes revisar y qué partes no puedo concluir todavía, ¿vale? Pues exactamente el enfoque correcto. Primero, un cribado con la inteligencia artificial y luego ya, si pasa ese filtro de inteligencia artificial porque es correcto, pues luego ya la lectura detallada humana. Y ya pues me va a sacar una tabla donde yo quiero obtener toda la información de forma resumida. Oye, si vosotros vais a usar, por ejemplo, esta o otra de las que hemos visto y no os gusta, por lo que sea, una tabla, pues yo muchas veces le pido a la inteligencia artificial 2 párrafos, ¿vale? Ahora, decirle cómo queréis la información, porque si no, se va a poner a escribir, va a empezar incluso a veces con fórmulas, bueno, en mi caso, en vuestro caso a lo mejor también, me aparece una fórmula matemática, un pedazo de espacio, entonces a lo mejor la respuesta de la inteligencia artificial ocupa cuatro pantallas, pero realmente no me está dando información, porque me lo pone así bonito, me pone una tabla con muchísimos huecos, pues no, siempre decirle cómo queréis vosotros la información. A mí me parece lo más cómodo una tabla, ¿vale? Porque me permite verlo de forma visual sin mucho texto, pero ya esto va al gusto de cada uno. Después, para contrataciones menores, pues especialmente prudente hay que ser. Una frase pues, puede crear expectativa o parecer una adjudicación sin realmente serlo. Pues esta plantilla no me permite adjudicar, valorar ofertas, inventar criterios, solo me va a ayudar a preparar borradores revisables. Pues si yo trabajo con subvenciones o contrataciones menores en las que formen parte de diversas empresas, pues lógicamente puedo utilizar esta plantilla, simplemente el caso ficticio o anonimizado. Y ya, pues la última, el diseño de formación interna. ¿Vale? Esta plantilla pues sirve para formadores internos, policía, prevención, administración electrónica o cualquier servicio que tenga que preparar sesiones, ¿vale? Pues, útil porque separa teoría, práctica, evaluación y obliga a usar siempre ejemplos realistas. Entonces, pues yo estas plantillas me las guardaría, cada uno la que sean usables por ellos, ¿vale? Porque al fin y al cabo puede ser que yo no utilice una, que sea, ¿vale? Puede ser que yo, oye, pues mira, no, como pedía el compañero, análisis jurídico documental no voy a hacer, pues lógicamente esta no me la guardo. O si vosotros decís, mira, yo trabajo de esta forma y me la pedís, de nuevo, no os preocupéis por eso, que os las puedo dar sin ningún problema. ¿Vale? Que yo realmente haciendo esto, pues tardo, pero no me cuesta, porque al fin y al cabo me dedico a ello. Pues bueno, lo dicho, ahora cada persona, yo espero que vosotros tenéis verano entero, supongo que tendréis vacaciones, pues la idea es que construyáis vuestro propio prompt maestro, ¿vale? Es decir, no hace falta que copiéis mi plantilla o podéis copiarla, ¿vale? Pero vosotros tenéis que elegir esa tarea real de vuestro puesto, ¿vale? Y diseñar una instrucción útil para llevarlo a cabo, ya sea respuesta ciudadana, resumen de sentencia, una fórmula Excel, un checklist, lo que sea, ¿vale? Pero vosotros tenéis que haceros vuestro prompt maestro excelente, que es el que hemos visto anteriormente, y aquí, pues, por ejemplo, os he puesto un ejemplo. De nuevo, me parece que es largo, pero esto realmente solo va a cambiar, pues en este caso, contexto, datos disponibles y ya está, ¿vale? O si en vez de un correo otra cosa, pues cambiará el formato.
¿vale? Entonces, si yo le paso esto a una inteligencia artificial, un prompt que es excelente, ¿por qué? Porque es muy largo. No intenta resolverlo todo, pide un borrador con límite y su revisión, ¿vale? En la evaluación final, pues ya un prompt corto pero bien limitado, pues vale mucho más que un prompt largo y lleno de frases genéricas. Pues si yo le paso esto a la inteligencia artificial, pues ya me respondería esto, ¿vale? Un correo que está dividido en dos páginas, ¿vale? Y, y bueno, vamos a ver si hace lo que le pedimos, ¿vale? Recordamos, le pedimos que mostrase empatía, que no prometiese plazos, que no reconociese responsabilidad y deje puntos a revisar. Pues me responde al correo: oye, estimado ciudadano, acusamos recibo de su comunicación en la que se informa sobre una incidencia en vía pública, etcétera, etcétera. Le informamos de que hemos trasladado su aviso al departamento técnico, está siendo majo, puede facilitar estas labores de revisión, para facilitar, perdón, le rogamos que en caso de no haber hecho previamente, nos confirme la ubicación exacta de la incidencia y nos facilite tal cual, ¿vale? Pues, lógicamente, está mostrando empatía, me responde al ciudadano, no promete plazos, no reconoce responsabilidad, lo que nosotros buscábamos, ¿vale? Eso significa, pues, que el PROM ha orientado bien a la inteligencia artificial, pero es que aparte me dice los puntos de revisión y riesgo antes de enviar. Oye, comprueba si el ciudadano ya había juntado la dirección exacta o fotografía en su mensaje original para eliminar el párrafo donde se solicita. Oye, estoy enseñando a auditar la respuesta. No basta con que el texto suene bien, hay que comprobar si cumple los límites y si también soy gilipollas, por decirlo así, porque si el usuario me ha enviado la foto, pues yo no le puedo responder al correo diciendo que me envíe la foto. Entonces, pues oye, mira, me está diciendo, revisa si el ciudadano ya había juntado la dirección exacta a la fotografía. Asignación interna, verifica que el ticket o aviso interno se ha derivado al área técnica correspondiente. Riesgo de asunción de culpa, asegúrate de no, bueno, asegurarse de no añadir saludos o coletillas informales que puedan interpretarse como una disculpa institucional o asunción de responsabilidad. Privacidad, confirma que no hay datos identificativos en el asunto y que se utiliza la copia de carbono oculta si se responde a varios remitentes. Pues está perfecto porque me ha respondido a la tarea que yo le he dicho hacer la inteligencia artificial, sin que yo haya tenido que hacer nada, simplemente he copiado el prompt y lo he usado y encima me dice lo que tengo que revisar. Oye, genial. Pues esto es para lo que sirve la inteligencia artificial, ¿vale? Es súper importante. Para esto es lo que sirve. Entonces, yo dos diapositivas para finalizar, ¿vale? Errores frecuentes en ese prompt final que tenéis que hacer vosotros, o podéis hacer varios de ellos si tenéis diversas tareas. Pues los más graves, ¿cuáles son? Meter datos reales, porque nunca podemos incluir información personal e identificativa, ya sea de una persona física, jurídica o lo que sea, ¿vale? Empresa, lo que sea, nunca. Pedir una decisión. Nunca la inteligencia artificial debe tomar decisiones por nosotros, porque si las toma por nosotros, las está tomando en nombre del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, nosotros podemos pedir análisis, opciones o información, pero tenemos que decidir nosotros. Tercero, no poner límites. Ya hemos visto que si no le damos límites a la inteligencia artificial, esto como las personas, si yo no le doy límites a una persona, esa persona puede hacer conmigo lo que quiera, ¿vale? En el caso de la inteligencia artificial, que entre comillas trabaja para mí, pues puede trabajar mal, puede extenderse, inventar o salirse del objetivo, dar mucha generalidad, o sea, generalizar mucho, meter mucha verborrea, nada, ¿vale? Entonces siempre tenemos que poner límites. No indicar el formato. Este quizás no es el más difícil, el más importante, ¿vale? O el más peligroso, mejor dicho, porque si yo no indico el formato, pues puede ser que me lo responda en el propio mensaje y después le diga, oye, no, pero mira que lo quería en Word. Vale, no pasa nada. Pero lo ideal es de primera, pues indicar el formato. Si yo me comunico por correo, pues siempre va a ser formato correo electrónico. Si yo me comunico con tickets, pues formato tickets, ¿vale? Después, pedir, hazlo legal. Oye, cuidado, la inteligencia artificial nunca va a sustituir el asesoramiento jurídico, ¿vale? Porque ya sabemos que la inteligencia artificial en este caso pues trabaja un poco pachucha, ¿vale? Siempre puedo pedir información, no dictámenes ni validaciones legales.
Sexto, no pedir verificación. Siempre debería de pedir verificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin verificación, pues como pone ahí, puede haber errores o invenciones. Siempre citando fuentes, fragmentos y que verifique la información, incluso que dé una segunda vuelta. Mezclar varias tareas incompatibles. Oye, si de repente le pido no sé qué de Excel, no sé qué de Word y que me contesta el correo, pues puede ser que me dé respuesta confusa o incompleta. Entonces, siempre vamos a dividir en pasos o hacer una petición por tarea. Copiar una plantilla sin adaptarla, cuidado, no os equivoquéis, vale que esto es más vuestro, no es tanto la inteligencia artificial, pero si yo copio una plantilla que os he dado que está orientada a Excel, por ejemplo, y resulta que quiero hacer una evaluación de una sentencia, pues lógicamente me va a decir, me la va a hacer, pero a saber lo que me hace, ¿vale? También, noveno, súper importante, no indicar qué datos están disponibles, porque puede asumir la IA que tiene todos los datos de forma común, pero puede ser que para diversas tareas no haya datos en unos que en otros sí. Y por último, pues no decidir qué debe hacer si falta documentación o información. Pues siempre lo de, oye, no consta, ¿vale? Que no suponga. No consta en el texto, revisa tal, tienes que hacer lo otro, ¿vale? También súper importante. Entonces yo os pregunto, ¿cuál de estos errores creéis que sería el más habitual en vuestro puesto? Es decir, si vosotros estáis haciendo, ¿cuál creéis vosotros? Que yo esto lo he visto mucho ya. Ahora os digo yo cuáles son los errores más habituales. ¿Cuál creéis vosotros que es el más habitual? No poner límites. Correcto. El más habitual es no poner límites. Luego, pasa mucho, pegar datos reales o pedir respuestas demasiado genéricas, no pedir formato, no revisar, ¿vale? Pero los límites son súper importantes, ¿vale? Y luego los datos reales, pues sabemos la importancia que tienen los datos. Por lo tanto, pues si yo tuviese que resumir todo el curso, pues lo haría con esta frase. Cuando vaya a utilizar la inteligencia artificial, pues primero limpio, luego pregunto, después verifico y finalmente decido, perdón. ¿Vale? Entonces, para limpiar, elimino los datos personales o trabajo con datos ficticios o anonimizados. Luego pregunto, formulo ese prompt claro, o si ya lo tengo formulado, simplemente lo copio y lo adapto. Después reviso fuente, fórmula, tono, datos, sentido, riesgo y finalmente decido. Oye, la decisión sigue siendo humana y administrativa. Por lo tanto, finalmente tengo que decidir yo sobre lo que he hecho. ¿Vale? Es decir, lo que hemos aprendido ha sido, bueno, no solo a usar la IA, sino a usarla con un método que sea claro y que sea correcto, ¿vale? Por lo tanto, pues con esto finaliza el curso, ¿vale? Lo importante es que ahora cada uno de vosotros no salga solo sabiendo que es un prompt, sino sabiendo construir una instrucción útil, segura y verificable para vuestro trabajo. ¿Vale? Y con esto, pues simplemente lo dicho, si ya necesitáis un prompt en específico, pues yo lo puedo pasar, ¿vale? O sean dos o tres, me da igual, me lo ponéis y lo mismo que he hecho con el compañero, ¿vale? Se lo he hecho de forma rápida, lo he comprobado con un par de ejemplos y funcionaba bastante bien, ¿vale? Por lo tanto, si nadie tiene ninguna pregunta, pues espero que hagáis las tareas de este módulo, que no son muy largas, y ya pues me quedará eh, revisar todas las tareas que habéis hecho hasta ahora. ¿Alguna Las tareas pregunta? del módulo incluyen hacer un prompt. Sí, digo, las tareas del módulo incluyen hacer prompts reales para nuestro caso. Sí, Quiero sí, decir con que uno puede ser, basta. parece corto, pero no. Bueno, es una plantilla. Es decir, no hace falta que seáis que me hagáis, pues, por ejemplo, si yo tengo 5 tareas, hacerme 5 plantillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, con que me hagáis un prompt y habéis visto, es simplemente copiar el del PowerPoint y adaptarlo a un caso vuestro o ampliarlo un poquito, dejando sus huecos y tal. Entonces, al fin y al cabo, es copiar, revisar y ampliar un poquito más. Eso, solo llegamos a esa actividad.
No, no habrá mucha más, no habrá mucha más. Porque de aquí a tres, telita. Ya, bueno, si alguien necesita un poco más de tiempo o alguien me dijo, pues, por ejemplo, en el tema de Excel, oye, yo tengo que hacerlo de esta forma porque no tenía Excel, no sé qué. Bueno, que si hay dos tareas y hacéis una y media o hacéis una, que esto no es el colegio, ¿vale? Que tenéis que trabajarlo y tal para obtener el certificado, pero que no es el colegio y aquí no se va a suspender a nadie. Vamos, digo yo que José no suspenderá a nadie, No, a la ¿vale? mayoría solamente. Vosotros no hagáis los ejercicios que ya veréis luego, las madres mías. Yo, Esta evaluación va a ser la más fácil de los cuatro, de los 5 módulos, me parece, porque de aquí Sí. a tres ha sido bastante. No, yo pero lo es digo, fácil que y yo lo aparte digo es muchas copiar. veces en los cursos, que lo digo muchas veces, que hay que ganar ese certificado, que Sí, no sí, es se lo de... Sí, dijiste sí, el primer Lo día. dije, no sé si Nos lo este también estamos lo dije. ganando. sí, 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 Exactamente. O sí, sea, sí, sí. Nos lo estamos ganando, José. Cinco yo, horas, 4 o 5 horas. mi obsesión es que se aprenda. Y para eso muchas veces no te queda más remedio que currar. Otra cosa es que luego damos todas las oportunidades del mundo que hagan falta, pero que hay que currarse los ejercicios. Y vamos, yo en el mío, solo por tener un ejercicio sin hacer o no sé cuánto y tal, vamos, me cargaba gente. Aquí tengo dos de mis mejores alumnas que tengo por aquí, me lo pueden atestiguar. Así que... Yo soy alumna tuya también, ¿eh? No, lo ¿Ah, que sí, pasa es que alumna los mía también, ejercicios Mari son muy Carmen? largos, ¿eh? Yo soy Mari Carmen Manrique. ¿Es verdad, Manrique Torres? Sí, correcto. Ahora, Yo soy alumna tuya también. pues nada, no. Este año también tengo otro, tengo uno nuevo este ¿Ah, año. sí? Sí, pero vamos, Bueno, es también sencillito. Los míos son de poco nivel. Bueno, no, en serio, trabajar todo lo que podáis. Ya sabéis que yo siempre digo que las cosas se aprenden mejor cuando se hacen. Y nada, Antonio, dime. Perdona, José, ¿cuánto tiempo tenemos para entregar los ejercicios? Lo digo Era porque son tan intensos, tan lo, largos que ahora mismo yo estoy muy verde. No te lo preocupes. puse, sí, lo puse yo hasta el 4, Mm. pero si hace Ya, falta ampliarlo, no pasa pero hasta el nada. 4 el módulo uno. no, Como el No, todo, módulo. están todo. todos. Todos, Todos. todos. Es decir, Todo. que Oh, Sí, no sí. llegó. Sí llega, Consuelo. Al No, 4 pero no Te llegó. damos, te, te damos más días. ¿Qué pasa? ¿Que no puede sí. ser 4? No pasa nada. Lo dejamos hasta el 7, que es San Fermín. Madre mía. No, ¿Vale? pero No te preocupes. una cosa, claro, que por ejemplo, vemos el cuaderno de este módulo 5 y vemos que tiene 39 páginas y decimos, madre mía, qué locura. No, pero es que la actividad empieza en la página 12 porque yo vuelvo a meter qué no es Prompt Engineering y qué sí, la fórmula municipal del Prompt, el Prompt maestro, es decir, que hay muchísimo espacio, ¿vale? Que si veis un documento largo os asustáis de primera, pero que no, que a lo mejor tenéis que hacer 6 páginas, Claro. Y a lo mejor, ¿vale? oye, podéis utilizar, no, ahora que pero no, han sido largas, han sido largos. Los ejercicios eran ahora largos. que no me oye, ahora que no me oye el tutor, utilizar la IA. Utilizar la IA, a ver si os puede resumir y echar una mano. Hombre, O Obvio, sea, la los idea. ejercicios eran de utilizar la IA. pues por Exacto, eso. exacto. Utilizar la IA para Es todo. que O base sea, a eso. Oye, una cosita, yo lo que he tenido, uy, perdona, Luz, una te cosa, pierdo. yo con lo de las fórmulas de Excel sí que he tenido problemas, porque no me reconocía la Mm. fórmula. Entonces Sí. no sé si a alguien A más le mí ha ocurrido esto. me ha pasado igual. Sí, me A han mí, contactado, sí, sí, me habéis contactado varios. Lo que voy a hacer respecto a Excel es subir el solucionario Sí, del Excel, es decir, directamente con cómo se debería haber hecho, porque entiendo pues, que no todos tenéis la misma versión, no todos tenéis el mismo idioma, supongo que sí, pero lo que más importa en Excel es la versión. Si tenéis versiones antiguas, pues lógicamente sí. si os pedía una fórmula actual, no iba a salir. sí. Y además en A mí este el cuidado tema, con los puntos y comas en vez de la coma, muchas veces No, se no, puede Exacto. dar era lugar a la error. fórmula, porque la, yo el intentaba del- ponerla y sabes que normalmente cuando empiezas a poner la fórmula te pone entre paréntesis los valores que tienes que poner. Y es que ni Sí. reconocía esa fórmula, Vale. esa... yo he tenido por- problema en el tema de Que buscar donde, X. es que donde había En que el tema pegar, en el Claro. buscar, en el buscar. Sí, sí, sí. con el Pero buscar porque X sí el tenía donde buscar problemas. X había, era el perdona, método clásico. Entonces asumo que el buscar X en el Excel más moderno, pues no estaría ya. Vale, ¿Vale? Entonces, bueno, donde no tiene, preocuparos por nada. De donde, verdad. Dime, Ya, Antonia, vale. ¿de qué estabas diciendo algo? ¿Quién hablaba?
Digo que Mm. puede que el problema es que donde había que pegar la fórmula, ya el resultado, las casillas estaban, ¿cómo se dice? Unidas, varias Sí, casillas. no Combinada. deja- no dejaba Combinadas. pegarla, sí. ¿Sabes? Eso, combinadas, estaban combinadas, entonces no podía meter la fórmula. Yo lo que he hecho ha sido poner la casilla de abajo, Ah, Vale, pero puede puede que el ser. sí, problema fuera lo ese. revisaré, lo Sa- revisaré, sí. ¿Sabéis que en mis cursos yo prohíbo combinar celdas? Pero ¿Por en qué? serio, o sea, si quiere decir, o sea, lo primero, ¿veis el botón de combinar? Sí, pues no darle nunca. ¿Cuándo vais a darle? Cuando sepáis. Si ya sabéis, pues no os hace falta curso. O sea, esto, en plan, no, en serio, de verdad, yo sé que todos, hay muchos tipos de cursos. Yo siempre que saco un curso, yo tengo una decisión que tomar. Esa decisión está, un curso de inteligencia artificial que para algo, de verdad, me llegan tropecientas empresas con tropecientos cursos de inteligencia artificial y prácticamente muy pocos satisfacen lo que yo estoy buscando. Entonces, al final, lo que yo quiero son cursos que sean, que tengan su cierto nivel de complicación, que tengan una tarea que realizar, que tengan trabajo, que tengan que dedicarles horas. Y soy consciente de que tenéis un montón de circunstancias familiares, laborales y todo ese tipo de cosas. Soy consciente. Pero aún así, también me queda la cosa de que la inmensa mayoría de veces que yo levanto el teléfono y os hago el tercer grado acerca del curso y tal, y muchas veces en los cursos que son así me decís, no, no, joder, me ha costado, no sé cuánto, y dice, pero madre mía lo que he aprendido. Joder, yo me quedo con eso. O sea, yo es eso lo que estoy buscando. De verdad, el esfuerzo al final se consigue la recompensa. Que a Rafa Nadal, no sé si habéis visto el documental de Netflix, si no lo habéis visto ya estáis tardando, está muy chulo. Nadie le regala los títulos. O sea, y lo que cuesta muchísimo, de verdad que al final se agradece más. Casi la inmensa mayoría de cosas que merecen la pena en la vida, pongámonos filosóficos, cuestan. Y como todo este curso también no ha sido, seguro que no es el curso más fácil que habéis hecho, no es el más fácil que vais a hacer, pero será un curso que os va a servir muchísimo, que es lo que yo pretendía. Ujú. Así que si alguien está de acuerdo con el nivel o cualquier cosa de esa, como he dicho siempre al principio, Decirlo. la culpa es mía, nunca el del tutor, ¿vale? Yo reconozco que ha sido bastante intenso, pero he aprendido mucho. Qué gusto me da oír eso, joder, Estoy eso es lo que yo contenta. quiero, claro que sí. Hombre, si eso es lo que yo pretendía. No sabía, o sea, me dais Tampoco, envidia. Yo quería hacer el curso. O sea, yo el primer día era un alumno más y al final no lo he podido hacer entre los viajes porque me he tenido que ir pero yo en la segunda edición voy a ser un alumno más y voy a hacer exactamente lo mismo que vosotros. Todas las actividades. Bueno, a lo mismo hay que cambiar algo en base a lo que digan los alumnos de ahora, pues seguramente algo Lo haya que cambiar, estudiaremos, lo estudiaremos. pero exacto, Mm. exacto. el, cur- el Perfecto, curso ha pues sido voy a dejar de interesante, pero grabar. se certifican Sí, sí, pocas puedes dejar de horas. grabar. Perdona, ¿quién me ha dicho de las horas? ¿Qué? Esto Sí, digo que el voy a curso ha sido certificar 6 o 7 horas, interesante. no más. No más, que esto en 6 o 7 horas se saca. Qué Va, bueno. no preocuparos, no preocuparos por nada. Yo siempre lo digo. Y si alguien no llega, que me escriba, que tenéis toda mi dirección, que lo ponga en el foro, que tal. Que ya sabéis que cuando alguien me llama a la federación y me dice, José, tengo un Yo ya te problema, lo digo yo le directamente, digo una José, no solución. puedo. Pues claro, y yo que te voy a dar soluciones para que puedas. Pues sí, yo quiero soluciones porque yo quiero Me hacerlo pongo yo bien. de tutor particular, lo que haga falta. O Sí, sea, que no se quede nadie atrás. O sea, que hay que sacar el curso como sea, ¿vale? Cuando Sin esté Vale. más. el de ciberseguridad, Sí. no lo pasas también, para que nos El acordemos. de, ¿Sabéis quién es el tutor del curso de ciberseguridad? Sí, No, sí, sí, lo he visto. está Es el aquí al lado mismo. mío. Exactamente. O sea, sí, sí, además me consta que o sea, si de esto sabe, fijaros lo que sabe esto, y a mí me dijo, dice, no, no, yo de lo que sé es de lo otro. O Claro, sea, claro, obvio, obvio, obvio. yo en la ciberseguridad también estoy muy interesado, de verdad estoy deseando poder hacerlo. Yo esta vez, de ese sí que dudo de si lo podré hacer, pero me interesa muchísimo, porque la ciberseguridad no es una opción, ¿eh? Es una obligación Sí, para sí, mí. Pero hoy en salís día con, sí. Sí. vaya a Lleva salir un con mes. miedo, vaya Voy a a salir salir con con miedo. miedo, acojona, Sí, sí, acojona sí. bastante. Bueno, Sí. en serio, por no entreteneros más ni a vosotros ni al tutor,
Podéis ir en paz, como se suele decir en la cosa religiosa. Si tenéis cualquier problema, de verdad, llamadme para lo que sea. Es que necesito 2 días más, yo te di 4, o sea, lo que haga falta. Lo único que yo sí no voy a hacer va a ser ver a alguien que me diga, oye, necesito 4 días más. Me pongo a ver el informe de lo que ha hecho esa persona y resulta que entró el día 1, se ha tirado 25 días sin entrar y ahora hay que hacerlo todo. Digo, pues lo siento, mona, pero conmigo no cuente. Hasta ahí Claro. podríamos llegar. Siempre y cuando se trabaje habrá una contraprestación. Eso sin ningún problema. Y además, yo siempre lo digo, hay casos y casos, y todos los casos son individuales y cada caso es un mundo. Así que Hombre, yo espero que hayáis tenido una buena experiencia, que a partir de ahora vuestras capacidades hayan aumentado, que no hayáis cogido miedo a Excel. Yo que imparto algún curso de Excel, sabéis perfectamente que no sé hacer absolutamente nada con Excel, pero me las apaño. Y es verdad, es verdad, es verdad. Yo Siempre tengo, dices lo mismo. hostia, porque tengo los Y santos luego eres cojones. una máquina. ¿Qué voy a hacer una máquina? Tengo los santos. Si me dijo uno y dice, oye, es verdad que no tenía ni idea de Excel, digo, lo ves, se lo dije el primer día. Así que nada, lo único que yo tengo, lo que sí tengo es mucho morro, eso sí. Bueno, en serio, podéis ir. Yo espero contar con muchos de vosotros para el curso de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, Entraréis menos porque tengo muy poquitas plazas, ¿vale? ujú. Intentaré que quien haya participado en este, a ver si pudiera tener algún tipo de, no lo sé, te tendría que consultar, así, algún tipo de empujón para que pueda entrar también en el otro, porque me parece un curso muy interesante. Y si este curso tiene éxito y, bueno, aparte de la segunda edición, que eso ya está programado, y si funciona bien, yo intentaré sacarlo también el año que viene. Y lógicamente, el curso del año que viene. Ya os lo digo yo, si fuera este mismo curso sería mejor que este, porque yo no voy a dejar que un curso mío empeore, ni siquiera que se quede igual, siempre va a obvio. mejorar. No mejorar es empeorar. Así que bajo esa premisa haremos todos los cursos. Bueno, Antonio, perdóname, es que, es que, No, 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 es que yo, no, es no que pasa nada, no te lo pasa dije el nada. primer día. Si Sí, sí, sí. un pequeñito defecto es que hablo más de la cuenta, no puedo callarme, me cuesta mucho. Bueno, en serio, voy a cortar, voy a cerrar y voy a echar a todos por las malas. Así que adiós, que os haya Perfecto. gustado y hacedme la encuesta, por Dios, que no se os olvide.